Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnado en Cómo entrenar a tu dragón Hippo es mi hermano autor Nerdbombado 2. La sinopsis original se ha adaptado para introducir una fusión de mundos con diferentes visiones, lo que hace que los elementos cruzados de la historia sean más naturales y significativos. Tras morir en su mundo original, Rob reencarna en el hermano mayor de Hippo en Cómo entrenar a tu dragón. Pensó que su vida sería pacífica, pero todo cambia cuando conoce a un personaje de otra historia que le revela la verdad. La Tierra se ha expandido misteriosamente 100 veces, ahora dividida por barreras mágicas llamadas los muros de la leyenda, que separan diferentes realidades. Rob pronto descubre que muchos mundos, como Hotel Transilvania, Encanto y muchos otros, se han fusionado. En el centro de este caos se encuentra un artefacto divino, fragmentado y esparcido por el mundo. Quien reúna todas las piezas podrá reescribir la realidad y convertirse en el nuevo dios de este universo. Ahora, Rob debe proteger a su familia y explorar estos peligrosos mundos. 27. Capítulo 27 Astrid y Thor Capítulo 27 Astrid y Thor Al llegar a su cabaña después de un largo día, Thor sintió el reconfortante peso de Shiro en sus brazos. El aire fresco del atardecer le rozó la piel al entrar y cerrar la puerta de madera. El aroma a pino fresco y el leve crepitar de la chimenea lo recibieron cálidamente. Thor bajó a Shiro con cuidado, observándola mientras extendía sus alas perezosamente, con sus escamas brillando suavemente a la luz del fuego. El sonido del agua al salpicar le llamó la atención. Encontró a Astrid en la pequeña pero acogedora cocina, preparando la cena con soltura. El aroma a carne asada y hierbas inundaba la habitación, mezclándose con el aire fresco del bosque que entraba por la ventana abierta. Tras unos minutos, Thor y Shiro salieron de la casa de baños, con los cuerpos recién lavados. El vapor se les pegaba a la piel mientras caminaban hacia la mesa de madera donde Astrid estaba preparando los platos. La mirada de Thor se posó en Astrid, quien lucía radiante bajo la suave luz del fuego. Parece que elegí bien a mi esposa, dijo Thor con una cálida sonrisa. Astrid lo miró a los ojos y le devolvió la sonrisa. Una chispa juguetona iluminó sus rasgos. No, fui yo quien acertó al elegir marido. Se sentaron a comer. La comida fue sencilla pero satisfactoria, compartiendo cada bocado entre risas suaves y un silencio reconfortante. El tintineo de los cubiertos contra los cuencos era el único sonido aparte de sus voces. Después de cenar, Astrid se disculpó para darse un baño. El calor del agua alivió sus músculos cansados y le reanimó el espíritu. Se movió con gracia y soltura, tarareando suavemente. Una vez limpia y vestida con ropa cómoda, regresó a la habitación principal de la cabaña. Allí encontró a Shiro, en su forma de dragón, descansando plácidamente en la cama de invitados. Curiosa, Astrid se volvió hacia Thor y le preguntó, ¿por qué Shiro duerme así después de comer? Thor se acercó y explicó en voz baja, Shiro siempre se queda dormida después de una comida así. Normalmente tarda unas horas en despertarse. Antes de que Astrid pudiera responder, Thor la atrajo hacia sí para besarla profundamente. Sus labios se encontraron con urgencia y ternura. La luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes sobre sus rostros. Astrid respondió con la misma pasión, abrazando el cuello de Thor. Lentamente, las manos de Thor se movieron para desatar los lazos y cierres de la ropa de Astrid, revelando su suave y cálida piel. Sus besos se profundizaron, sus lenguas explorando, sus respiraciones mezclándose en la silenciosa habitación. El tiempo pareció detenerse mientras se perdían el uno en el otro. Al final, se separaron, sus frentes apoyadas una contra la otra, sus respiraciones pesadas y mezcladas. Astrid yacía en la cama, desnuda y radiante, con la piel aún húmeda del baño. Un leve rubor se extendía por sus mejillas y hombros, evidencia de su pasión compartida. Los ojos de Thor se oscurecieron de deseo al mirarla.
Me perteneces, susurró con firmeza, su voz cargada de emoción y deseo. Suavemente, acercó la punta de su herramienta a la entrada de su jardín. Un suave gemido urgente escapó de los labios de Astrid. NNH, Thor, suspiró ella. Entró lentamente, sintiendo el abrazo cálido y apretado de aquel lugar sagrado. Estaba lleno de calor y pulso, como si el universo mismo los sostuviera en sus garras. Golpear. El sonido de la piel rozando con la piel resonó suavemente a través de la habitación silenciosa. Golpe, golpe, cada movimiento era un redoble constante en las profundidades de su santuario. Astrid arqueó la espalda y sus gemidos llenaron el aire como música. Más, Thor, sus dedos se hundieron en las sábanas y los músculos de su espalda, desesperada por sentir más. Sus piernas lo envolvieron con fuerza, ansiosas de conexión, anhelando ser uno solo. Golpe, golpe, golpe. Más adentro. Más difícil. La herramienta de Thor latía con electricidad, como un rayo que recorría su jardín. Cada embestida provocaba gritos y jadeos llenos de necesidad y placer. NNH, Thor, no pares, te deseo, te amo, él mordió suavemente su cuello, sus manos explorando sus firmes pechos, mientras sus movimientos se volvían más precisos e intensos. Astrid apretó su agarre, temblando por la completa rendición. Tan profundo, tan cálido, golpear. Otro golpe poderoso. La cama crujió bajo su pasión, la madera gimió bajo la fuerza de su unión. El ritmo no flaqueó. El trueno rugió, mezclándose con la sinfonía de gemidos y el calor entre ellos. Astrid ahuecó el rostro de Thor con ambas manos, sus ojos brillaban de amor y deseo. Hazme tuyo de nuevo, cada vez, Thor sostuvo su mirada. Sus propios ojos ardían de emoción y energía. Tuya eres mía, Astrid, y yo soy tuyo. Con un último y estremecedor empujón, sus cuerpos se tensaron y se liberaron en un clímax de luz y calor, un momento en el que el tiempo mismo pareció detenerse. Permanecieron allí, enredados y sin aliento, con los corazones latiendo al unísono mientras recuperaban el aliento. Más tarde, acostados juntos en la cama, Astrid apoyando la cabeza en el pecho de Thor y las manos de este descansando suavemente sobre sus caderas, él contempló su rostro sereno. Ella dormía, agotada por su amor compartido. Thor sonrió suavemente para sí mismo, un pensamiento cruzó su mente. Podría necesitar encontrar más esposas pronto. El cuerpo humano de Astrid no podría soportar noches tan largas repetidamente. Pero él dejó de pensar en eso y la acercó más mientras cerraba los ojos y se quedaba dormido. 28. Capítulo 28, El despertar de Moana. Capítulo 28, El despertar de Moana. Tras una noche agitada, Thor despertó lentamente. Sentía los brazos pesados, atrapados por algo suave y cálido. Parpadeó para abrir los ojos, adaptándose a la tenue luz matutina que se filtraba por la ventana de la cabaña. Al girar ligeramente la cabeza, se dio cuenta de que Astrid y Shiro dormían, abrazados a él, respirando tranquila y apaciblemente. La mente de Thor se remontó a la noche anterior. Tras el repentino desmayo de Astrid, Shiro despertó poco después y ambos compartieron un momento íntimo, una conexión forjada en la quietud de la noche. Finalmente, Shiro también sucumbió al agotamiento. Los tres, entrelazados, cayeron en un sueño profundo. Con suavidad y cuidado, para no molestar a las dos chicas, Thor apartó los brazos de debajo de ellas. Fue cauteloso, con cuidado de no despertar ni a Astrid ni a Shiro. Una vez libre, se acercó para cubrirlas con las sábanas suaves y desgastadas que protegían del frío de la cabaña. Antes de salir de la habitación, se inclinó y les dio suaves y tiernos besos en la frente, un discreto gesto de cariño y gratitud. En silencio, Thor se levantó y se dirigió a la pequeña cocina de la cabaña. El aroma a pino impregnaba el aire, mezclado con el tenue aroma del mar del exterior. Empezó a preparar el desayuno con pulso firme, colocando pan recién horneado, fruta madura y sirviendo jugo dulce en tazas rústicas de madera. Quería que el desayuno bastara para reponer las energías de Astrid y Shiro después de una noche tan larga y agotadora. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Moana comenzó a despertar lentamente de un sueño profundo e inquietante. Abrió los ojos con dificultad, adaptándose al extraño entorno de la habitación desconocida. Parpadeando repetidamente, intentó enfocar, y su visión se agudizó gradualmente. La habitación era pequeña y vacía. Las paredes eran de sencillos tablones de madera y la luz, tenue y atenuada, entraba por una pequeña ventana en lo alto de la pared. Se incorporó con dificultad, con los músculos doloridos y la cabeza aún nublada por el sueño y la confusión. Al mirar a su alrededor, una oleada de pánico la invadió brevemente. ¿Dónde estoy?, susurró suavemente, con voz apenas audible.
Intentó evocar sus recuerdos, dar sentido a las horas pasadas. De repente, imágenes vívidas de la tormenta aparecieron en su mente. El océano salvaje y agitado, el barco balanceándose violentamente de un lado a otro y luego, la oscuridad tragándolo todo. Mi barco, mi gallo, Eriei. En ese momento, un leve ruido salió de un cajón cercano. Moana se levantó rápidamente y lo abrió, revelando a su gallo, torpe y familiar, con la cabeza asomada de forma incómoda. G. Exhaló aliviada, liberándolo con cuidado del estrecho espacio. Al menos estás bien, respiró hondo, sintiendo el peso de la situación a su alrededor. Si estaba viva y su gallo también, significaba que alguien la había rescatado de la furia del mar. ¿Pero quién? ¿Y dónde estaba exactamente ahora? Decidida, Moana se levantó y se dirigió hacia la puerta de la habitación. Su mano temblaba ligeramente al girar el pomo con cautela, abriendo la puerta lentamente, apenas una rendija. Lo que vio afuera la dejó helada. Una criatura enorme estaba parada en el pasillo, sus escamas brillaban con un azul profundo y vibrante y sus ojos eran agudos y vigilantes. Era Tempestad, el dragón de Astrid. Moana se quedó paralizada por un instante, con el corazón latiéndole con fuerza. Sin pensarlo, cerró la puerta silenciosa y cuidadosamente, asegurándose de que el pestillo hiciera un suave clic. Se deslizó por la pared, respirando con dificultad, intentando calmar la tormenta de emociones que la embargaba. ¿Qué fue eso? Susurró, temblando. Una criatura, un monstruo. No, era un dragón. Agarrando fuertemente a ella y en sus brazos, el gallo le picoteó la mano suavemente. ¡Ay! Vale, cálmate. Estoy pensando. Ella comenzó a caminar lentamente por la pequeña habitación, hablando suavemente consigo misma, tratando de razonar sobre su miedo. Tranquila, Moana, siempre soñaste con salir de la isla, explorar el mundo, pero nadie dijo que el mundo tendría esto. Sus ojos se movieron entre la puerta cerrada y ella acurrucada en su regazo. Ey, ¿dónde hemos acabado? Se recostó en la cama, intentando ordenar sus pensamientos y trazar un plan. Quizás si esperaba pacientemente a que la criatura saliera del pasillo, podría escabullirse sin hacer ruido y descubrir dónde estaba realmente. Pero ¿y si había más de esas criaturas acechando cerca? Su respiración se entrecortó mientras la incertidumbre la carcomía. Necesito agradecer a quien me salvó. Pero, también tengo que encontrar mi bote. Mi pueblo cuenta conmigo. De regreso a la cocina de la cabaña, Thor terminó de poner la mesa, colocando cuidadosamente el pan, las frutas y vertiendo jugo en las tazas de madera. Miró hacia la puerta de la habitación donde Astrid y Shiro aún dormían, con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Bueno, después de anoche, mejor que el desayuno sea abundante. Se lo merecen. 29. Capítulo 29, la caída y el primer encuentro. Capítulo 29, la caída y el primer encuentro. Astrid y Shiro se levantaron, se vistieron y se dirigieron a la cocina, donde Thor ya estaba ocupado preparando el desayuno. El aroma a pan recién horneado y carne chisporroteando inundaba la habitación, mezclándose con la luz matutina que entraba por las ventanas de madera de la cabaña. Se sentaron en las sillas junto a él, sus pasos suaves contra el suelo de madera. Thor, siempre dispuesto a romper el silencio, no pudo resistirse a burlarse de ellos. Astrid, anoche te portaste muy mal, casi rompo la cama. Astrid se sonrojó de inmediato, y el rubor le subió a las mejillas como una ola. Lo miró con los ojos entrecerrados y alzó la voz en señal de protesta, intentando ocultar su expresión de aturdimiento. Cállate, idiota. Pero Thor se limitó a reír, imperturbable. Extendió la mano, la agarró del brazo con suavidad y la abrazó con más fuerza, llenándola de besos juguetones para intentar calmarla. Astrid intentó zafarse al principio, pero finalmente se dejó llevar por el cariño, poniendo los ojos en blanco con una leve sonrisa. En medio de todo eso, alguien tiró de su camisa desde el otro lado. Cuando Thor giró la cabeza, encontró a Shiro señalando sus propios labios con una expresión de puchero, sus ojos muy abiertos y brillantes con una demanda inocente. Nissan, yo también. Thor rió con ganas y no dudó. Extendió la mano y atrajo a Shiro hacia su otro brazo, abrazándola con fuerza y cubriéndola también de besos. La habitación se llenó de risas y calidez, como un momento de suavidad congelado en el tiempo. Tras su tonto ritual matutino, los tres comenzaron a desayunar juntos. El ambiente era tranquilo y apacible, esa paz que solo llega tras un largo viaje o una lucha compartida. Los platos tintineaban suavemente, el vapor se elevaba de sus tazas y, por un instante, parecía que el resto del mundo no existía.
Mientras comían, Thor de repente recordó a alguien. Tenemos que terminar pronto, dijo pensativo. Quiero ver cómo está la niña antes de que salga de casa de Astrid y se asuste al ver a los dragones de la aldea. Astrid asintió, masticando pensativamente. Cierto, si nunca ha visto un dragón antes, podría sufrir un ataque de pánico al encontrarse con uno a primera hora de la mañana. Entonces no perdamos el tiempo, dijo Thor tomando un último bocado de pan y sacándose las migas de las manos. Una vez que terminaron de comer, se limpiaron rápidamente y salieron de la cabaña al fresco aire de la mañana. El cielo sobre Berk estaba nítido y despejado, y los sonidos de los dragones sobrevolando se mezclaban con los gritos ocasionales de los aldeanos que comenzaban el día. Sin demora, se dirigieron hacia la casa de Astrid, donde Moana había pasado la noche. Mientras tanto, al otro lado, dentro de la habitación de Astrid, Moana estaba congelada cerca de la ventana, tratando de reunir coraje. Se había despertado temprano, con el recuerdo de la extraña criatura que vio en el pasillo aún fresco en su mente. Abrazó a Eriei, un pequeño consuelo en un mundo que ahora se sentía mucho más peligroso de lo que estaba acostumbrada. Respiró hondo y se acercó con cautela a la ventana. Está bien, Moana, susurró para sí misma. Has navegado a través de tormentas, has desafiado al mismo océano, esto no te asustará. Con Eriei fuertemente apretada contra su pecho, abrió la ventana lentamente, intentando no hacer ruido. La brisa que entraba en la habitación era fresca y refrescante, rozándole el rostro como un susurro de libertad. Agarrándose al alféizar, se incorporó y empezó a salir, planeando escabullirse sigilosamente antes de que alguien la viera. Sus pies encontraron una repisa y empezó a descender con cuidado. Pero justo cuando miró hacia el techo, su corazón casi explotó en su pecho. Un dragón rojo gigante, feroz, intimidante e increíblemente grande, estaba posado allí, con sus ojos brillantes fijos en ella. Una pesadilla monstruosa. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. ¡Ah! El grito se le escapó de la garganta cuando sus manos perdieron el control. Su cuerpo se desplomó. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, algo brilló. Un rayo atravesó el aire con un fuerte chasquido. En un torbellino de velocidad y potencia eléctrica, unos brazos fuertes la atraparon en plena caída. Jadeó, con los ojos abiertos como platos al detenerse de repente. Estaba a salvo. Alguien la había sujetado. Al levantar la vista, se quedó sin aliento. Un joven de cabello oscuro, cuyas puntas brillaban tenuemente como un rayo, la observaba con serena intensidad. Sus ojos eran penetrantes pero cálidos, su sonrisa tranquilizadora y amable. La sostuvo sin esfuerzo en sus brazos, como si no pesara nada. ¿Estás bien?, preguntó Thor suavemente, con voz firme pero amable. Las mejillas de Moana ardieron de repente. Lo miró fijamente, completamente abrumada. Es demasiado guapo, pensó, con el corazón acelerado. Creo que estoy bien. Antes de que pudiera decir nada más, sus ojos se desviaron rápidamente de él, justo a tiempo de ver al dragón descender del tejado y caminar directo hacia ellos. Era enorme, aterrador, sus cuernos brillaban bajo el sol de la mañana. Detrás de ti. Hay un monstruo. Gritó con voz de pánico, señalando con desesperación. Thor giró la cabeza sin alarmarse y vio a Storm, el dragón compañero de Astrid, acercándose tranquilamente, con su curiosidad despertada por el extraño en sus brazos. Ah, ya veo, murmuró, comprendiendo al instante. Con un movimiento tranquilo y experto, extendió una mano y acarició suavemente la cabeza del dragón. Storm respondió con un ronroneo bajo y satisfecho, cerrando los ojos entreabiertos de felicidad. No es un monstruo, así que puedes relajarte. No te hará daño, dijo Thor, sin soltar a Moana. Es solo un dragón, demasiado emocionado para jugar. Él la miró de nuevo y la miró fijamente una vez más. Soy Thor. Y bienvenido a Berk. 30. Capítulo 30, el mundo comienza a revelarse. Capítulo 30, el mundo comienza a revelarse ya dentro de la casa de Stoico. Thor estaba sentado a la mesa con Astrid, Shiro, Stoico e Hippo. Astrid sujetó con fuerza el brazo de Thor y miró a Moana con recelo. Después de todo, se había dado cuenta de que la chica llevaba demasiado tiempo observando a Thor. Thor miró de reojo a Astrid, que lo sujetaba del brazo, pero no dijo nada. No quería acabar durmiendo en el sofá. Además, esa cara tan tierna que ponía cuando estaba celosa era demasiado adorable. Luego dirigió su atención a Moana y comenzó a presentarse. Bueno, como dije, me llamo Thor. Esta que está agarrada a mi brazo es mi prometida, Astrid. Este pequeño es Shiro, mi dragón. Ese grandullón es mi padre, Stoico, el jefe de la aldea.
Y este es Hippo, mi hermano. ¿Y tú, cómo te llamas? Moana, frente a varios pares de ojos que la miraban fijamente, respondió. Soy Moana, de Motunui. Astrid miró directamente a Moana y preguntó. ¿Y por qué estaba solo en el puerto de Berk? Berk debe estar bastante lejos de casa. Sin mencionar que parecías estar demasiado asustado cuando viste a Tormenta, como si nunca hubieras visto un dragón. Moana, todavía sosteniendo su gallo, respondió. Salí de mi pueblo en una misión. Hippo la miró curioso. ¿Qué tipo de misión? Moana respiró hondo y explicó la situación de su aldea. Tras escuchar toda la explicación, Thor comentó. Así que buscas a un semidios para encontrar el corazón de una diosa y devolvérselo antes de que muera el mundo entero. ¿Es eso? Moana asintió. Sí. Eso es. ¿Puedes ayudarme a llegar? Stoico meneó la cabeza, serio. Esa misión es muy peligrosa. Admiro lo que estás haciendo por tu aldea, pero no puedo enviar a mis vikingos a una misión tan arriesgada, sobre todo si involucra dioses. Moana pareció visiblemente decepcionada al escuchar esto, pero aún así intentó insistir. No puedes quedarte fuera de esto. Si lo haces, será demasiado tarde. Thor arqueó una ceja, intrigado por sus palabras. En la historia original de Moana, eso no bastaba para conmover al mundo entero. Así que preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? Moana dudó un momento, pero comprendió que necesitaba su ayuda. Entonces miró a Thor a los ojos y dijo. Hay una leyenda transmitida de generación en generación en nuestro pueblo. Habla de un gran dios que creó todo lo que existe. Pero cuando la creación estaba casi terminada, murió. Su corazón quedó destrozado y esparcido por el mundo. Todos a su alrededor quedaron impactados por la revelación, excepto Thor. Sintió como si todas las piezas de un rompecabezas hubieran encajado. Y dice la leyenda, continuó Moana, que quien reúna todos los pedazos de ese corazón se convertirá en el nuevo dios. Pero si alguien malvado lo hace, podría significar el fin del mundo. Thor pensó. Por eso hay tantos mundos con diferentes temáticas, que Dios debía convertir cada uno en planetas separados y esparcirlos por el universo. Pero al morir antes de terminar, todos los mundos se fusionaron en uno solo. Este es el mundo en el que vivimos, lo que significa que esta leyenda es real. La mente de Thor empezó a imaginar qué sucedería si los villanos de los mundos animados consiguieran ese poder. El caos sería inimaginable. Mientras Thor estaba perdido en sus pensamientos, Stoico volvió a hablar. Lo siento, pero no tenemos forma de saber si esa leyenda es cierta. Lo máximo que podemos hacer es arreglar su barco. En ese momento, Thor se puso de pie y dijo. Voy a ayudarla. Los ojos de Hippo se abrieron de par en par. Hermano, ¿hablas en serio? Stoico miró a su hijo sorprendido. Hijo, piénsalo bien. Esto podría ser solo una leyenda. ¿Y tú, mi nuera? ¿No vas a decir nada? Astrid sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Thor. Si ya lo ha decidido, entonces me voy con él. Pase lo que pase. Shiro, que había estado tranquilo en los brazos de Thor, lo miró con firmeza. Nissan, cuenta conmigo. Thor entonces miró a su padre y a su hermano. Lo que dijo puede parecer una leyenda, pero ¿y si es verdad? ¿Y si ya hay gente con malas intenciones tras ese poder? Tengo que llegar antes que ellos. O tendremos serios problemas. Todos se quedaron en silencio después de esas palabras. 31. Capítulo 31, Decisiones y misiones. Capítulo 31, Decisiones y misiones. Todos guardaron silencio al oír lo que Thor había dicho. La tensión en la sala era palpable, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Thor los miró a cada uno con serena determinación y continuó. Aunque solo sea una leyenda, en el peor de los casos solo perderé un poco de tiempo. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si no hacemos nada? Las cosas podrían salir muy mal. Sus palabras resonaron por la habitación como una advertencia. Stoico, con los brazos cruzados, escuchó atentamente. Frunció el ceño, absorto en sus pensamientos. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Si ignoraban esta posibilidad, alguien más podría intentarlo, y esa persona podría no tener buenas intenciones. Dejó escapar un profundo suspiro, luego miró directamente a Thor y dijo. Ya que te has decidido, hijo mío, apoyo tu decisión. Pero antes de zarpar, tendremos que reconstruir un barco en condiciones para que puedas viajar con seguridad. Eso podría llevar unos días. Thor asintió una vez y respondió. Me parece bien. Puedo esperar. Volvió la mirada hacia Moana, quien observaba todo en silencio con serena determinación. Suavizó un poco el tono al preguntar. ¿Y tú, Moana? ¿Te parece bien irte en unos días?
Moana asintió con firmeza, su voz firme cuando habló. Me parece bien. Estaré lista cuando llegue el momento. Partiremos en cuanto el barco esté listo, dijo Thor con una pequeña sonrisa confiada dibujándose en sus labios. Había una sensación de certeza en su voz, como si ya hubiera aceptado todo lo que vendría. Hippo miró a su hermano mayor, desconcertado pero decidido. Dio un paso al frente y dijo: Quiero ir contigo. Thor parpadeó sorprendido. No era lo que esperaba. Se giró hacia Hippo y respondió, con voz más seria. Hermano, una vez que me vaya, te corresponderá proteger a Berk y a Chimuelo. Eso es algo que solo tú puedes hacer ahora. Además, tengo 2 misiones importantes para ti. Hippo inclinó ligeramente la cabeza, desconcertado. ¿Qué misiones? Thor hizo una pausa. Miró a Hippo y a Stoico, con una expresión cada vez más sombría. Un silencio denso invadió la habitación. Finalmente, suspiró y habló. Padre, hermano, hay algo que me he estado guardando para mí, pero ahora necesito contárselo a ambos. Stoico se inclinó hacia adelante en su silla y entrecerró los ojos con preocupación. ¿Qué pasa, hijo mío? Thor bajó la mirada un instante y luego volvió a levantarla. Su voz era firme, pero había un temblor de emoción en el fondo. Mamá, ella está viva. Las palabras fueron como un martillo. Stoico e Hippo se quedaron paralizados, atónitos ante la revelación. Abrieron los ojos de par en par, y Stoico se levantó de inmediato, agarrando con fuerza los hombros de Thor. ¿Qué quieres decir? ¿Tu madre está viva? Explícalo todo. Ya. Thor sostuvo la mirada de su padre. La suya estaba llena de urgencia y un dejo de culpa. Empezó a explicar lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Padre, lo recuerdo todo desde que era un bebé. Aquella noche, cuando mamá desapareció, no la atacó un dragón. Se fue por voluntad propia. Se fue con el dragón por decisión propia. El silencio era ensordecedor. Stoico apretó la mandíbula y la incredulidad se reflejó en su rostro. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba seguro de que estuviera viva, dijo Thor con sinceridad. No quería darte falsas esperanzas. Necesitaba estar seguro primero. Solo lo confirmé mucho después, cuando Shiro y yo sobrevolábamos la región. La vi de lejos, montada en un dragón. Luchaba contra otros vikingos, liberando dragones capturados. Hizo una pausa para respirar y luego continuó. E incluso después de eso, me quedé callado porque, en aquel entonces, lo único que querías era matar dragones. Los odiabas. Si te lo hubiera dicho, habría provocado una pelea seria entre tú y mamá. Stoico se recostó lentamente en su silla, dejando escapar un largo y cansado suspiro. Sus hombros se hundieron. En el fondo, sabía que Thor decía la verdad. Conocía la férrea voluntad de Valka. Una vez tomada una decisión, cambiar de opinión era casi imposible. Después de un momento de silencio, Thor se volvió hacia Hippo una vez más. Por eso, hermano, te encargo una misión. Haz de Berk un lugar donde la gente y los dragones puedan vivir en paz. Demuéstrale al mundo que es posible. Y. Encuentra a nuestra madre. Muéstrale que Berk ya no es el mismo lugar que dejó atrás. Convéncela de que vuelva a casa. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Hippo y añadió. Y la segunda misión, es buscar por todos los rincones los fragmentos de este supuesto corazón de Dios. Sea lo que sea, es importante. Lo presiento. Thor ahora agarró los hombros de su hermano y lo miró fijamente a los ojos. ¿Puedo contar contigo? Hippo miró el rostro decidido de Thor. Todo lo agobiaba. La responsabilidad, la familia, el deber. Pero en ese momento, encontró claridad. Respiró hondo y asintió con firmeza. Puedes contar conmigo, hermano. Stoico observó a sus 2 hijos, que estaban juntos. Una chispa de esperanza le llenó el corazón. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba, nuestra familia volverá a estar junta pronto. En ese momento, Astrid, que había permanecido callada todo el tiempo, dio un paso adelante y tomó suavemente la mano de Thor. Le dio un tirón y dijo. Pueden terminar de planear mañana. Se está haciendo tarde. Hora de volver a casa. Thor miró a su familia una vez más. Asintió y se dio la vuelta para marcharse. Junto a Astrid, Shiro y Moana, salió, ofreciendo una última mirada por encima del hombro, una promesa silenciosa, a su padre y a su hermano. 32. Capítulo 32, Caminando por Berk. Capítulo 32, Caminando por Berk. Thor, Astrid, Moana y Shiro caminaban tranquilamente por los sinuosos senderos de Berk, una aldea construida sobre escarpados acantilados y rodeada por un mar infinito.
El aire era fresco, impregnado del aroma a sal y pino, mezclado con alguna que otra bocanada de humo de las chimeneas de la aldea. Moana abrió los ojos de par en par, asombrada y sorprendida, al ver dragones de todas las formas y tamaños posados en los tejados, planeando sobre sus cabezas o descansando tranquilamente cerca de los aldeanos. Sus escamas brillaban bajo el sol poniente de la tarde, sus alas se plegaban con facilidad y sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. Thor rió suavemente, notando la expresión de asombro de Moana, y preguntó con un tono juguetón. ¿Te sorprenden? Aunque parecen feroces e intimidantes, la mayoría de los dragones aquí no son nada agresivos. Moana volvió su mirada hacia Thor, su curiosidad ardía intensamente. ¿Cómo logras vivir en paz con todos ellos? Preguntó con una voz mezcla de asombro e incredulidad. Astrid sonrió cálidamente, acercándose a Moana mientras hablaba, su voz tranquila y segura. Bueno, no siempre vivimos en paz, ni mucho menos. Nos llevó años de penurias, luchas y aprender a comprender a estas criaturas antes de poder alcanzar esta frágil armonía. Mientras hablaba, Astrid acarició suavemente a Tormenta, su compañera dragón, quien se acercó cautelosamente con suaves ronronios. El vínculo entre ellas era evidente, basado en la confianza, el respeto e innumerables experiencias compartidas. Thor observó la escena con una sonrisa cariñosa y dijo burlonamente. Serías una gran madre, ¿sabes? Las mejillas de Astrid se sonrojaron levemente de vergüenza. Le dio a Thor un puñetazo juguetón en el hombro y lo regañó suavemente. Deja de decir tonterías delante de los demás. Levantando las manos en señal de rendición, Thor se rió y respondió. Vale, me rindo. No diré ni una palabra más. Moana no pudo evitar sonreír ante el alegre intercambio entre ambos. La calidez y la camaradería eran palpables. Sin embargo, su expresión pronto se tornó más seria al volver a mirar a Thor. ¿Por qué decidiste venir conmigo? Aunque dijeras que sería muy peligroso. Preguntó con seriedad. Thor dio unos pasos más y se sentó en un robusto banco de madera con vistas a la plaza del pueblo. Astrid y Shiro se le unieron, sentándose cómodamente a sus lados. La mirada de Thor era firme cuando se giró hacia Moana y respondió pensativo. Porque quiero ser más fuerte. No solo por mí, sino para proteger mi hogar, mi familia y a todos mis seres queridos. Sé que la fuerza solo se alcanza luchando y enfrentando desafíos. Y ahora mismo, aquí en Berk, no hay nadie lo suficientemente fuerte como para impulsarme a crecer. Moana absorbió sus palabras en silencio, con el peso de su propia misión apoderándose de su corazón. Había dejado su aldea con la esperanza de encontrar aliados y la fuerza para salvar a su pueblo. Su sonrisa era suave cuando finalmente habló. Tiene suerte de tenerte. Sin dudarlo, Thor abrazó a Astrid y Shiro con más fuerza. Su voz era suave pero firme. No, soy yo la afortunada de tenerlos en mi vida. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el pueblo y señalando el final del día. Al darse cuenta de que el cielo se estaba oscureciendo rápidamente, Thor se puso de pie y decidió acompañar a Moana a la habitación de Astrid antes de que la noche descendiera por completo. Mientras caminaban por los callejones de la aldea, la curiosidad de Moana desató un torrente de preguntas sobre Berk y los dragones. Thor respondió pacientemente a cada una, explicando la historia de su vínculo con los dragones, las rutinas diarias de los aldeanos y los desafíos que enfrentaban para mantener la paz. Los lejanos cantos de los dragones y las risas de los aldeanos creaban una reconfortante banda sonora a su alrededor. A pesar del peso del viaje que les aguardaba, el momento parecía tranquilo y esperanzador. Un breve respiro lleno de amistad y confianza. 33. Capítulo 33, una mañana atronadora. Capítulo 33, una mañana atronadora. La mañana siguiente llegó bajo un cielo denso, con un leve retumbar como si el cielo mismo se estirara y despertara. Las nubes traían el aroma de la lluvia y la sal marina, y de vez en cuando un relámpago lejano atravesaba el horizonte. Ante un telón de fondo tan dramático, Moana se sintió incapaz de apartar la mirada de lo que ocurría arriba. En lo alto, Thor y Shiro se enzarzaban en un duelo impresionante. Shiro había adoptado su forma de dragón, sus escamas brillaban tenuemente bajo la tenue luz del sol matutino, y cada aleteo lanzaba ráfagas de viento a través de los acantilados. Se abalanzó y se retorció, sus garras golpeando el hacha de Thor con chispas que iluminaban el cielo. La velocidad de sus movimientos hacía que pareciera menos un entrenamiento y más una lucha a muerte. Moana se quedó paralizada al principio, con la boca abierta y el corazón acelerado con cada impacto. Había visto muchas cosas maravillosas en sus viajes, pero nunca algo como esto.
Un humano luchando contra un dragón de igual a igual en los cielos. Astrid se movió en silencio y se sentó a su lado, con una postura relajada, como si el increíble espectáculo que se veía arriba no fuera nada fuera de lo común. Con una leve sonrisa, comentó. Impresionante, ¿verdad? A veces cuesta creer que sea humano. Moana se giró hacia ella, parpadeando, antes de volver a mirar al cielo. ¿Cómo es posible? Preguntó con voz llena de asombro. La sonrisa de Astrid se suavizó, adquiriendo un tono de orgullo. Nació así, explicó. Diferente desde el principio. Su padre lo sabía, y por eso lo llamó Thor. Un nombre que evoca trueno, fuerza y destino. Las palabras penetraron en Moana, dejándola momentáneamente sin palabras. En cambio, se dejó llevar tanto por la explicación como por la visión que tenía ante sus ojos. Una leve sonrisa curvó sus labios. El mundo es tan vasto, todavía hay tanto que no sé, murmuró, casi para sí misma. Reclinándose sobre sus manos, Astrid dejó que el viento matutino le azotara el rostro con mechones de su cabello dorado. De algo puedes estar segura, dijo con firmeza, con la mirada fija en Thor en el cielo. Verás mucho más. Como si lo hubieran llamado, Thor terminó la sesión de entrenamiento con un último golpe ascendente de su hacha, enviando una onda expansiva de aire que empujó a Shiro hacia atrás. La dragona se retorció en pleno vuelo, su cuerpo resplandeciendo al transformarse en su forma de joven. Thor la atrapó sin esfuerzo en sus brazos, descendiendo con gracia desde las nubes hasta que sus botas tocaron el suelo con un golpe seco. La energía del duelo aún flotaba en el aire, como un trueno lejano que se negaba a apagarse. Una vez que sus pies tocaron tierra firme, la expresión de Thor se suavizó. Sus ojos encontraron a Astrid de inmediato y, sin dudarlo, caminó hacia ella. Ella se levantó para recibirlo, y él la rodeó con un brazo, abrazándola con fuerza. Sin decir palabra, la besó, un gesto tan natural que era evidente que pertenecía al ritmo de su vida cotidiana. Buenos días, dijo finalmente, con una voz cálida y un leve rumor de risa debajo. Astrid le devolvió la sonrisa, rozándole el pecho con la mano. Buenos días. Solo entonces Thor se volvió hacia Moana, con un tono más suave y desenfadado. ¿Y tú? ¿Dormiste bien? Moana se enderezó, disimulando su persistente asombro tras una sonrisa segura. Muy bien, respondió con una risita. Después de enfrentarme a tantos dragones, una simple noche de descanso apenas me conmueve. Sus palabras transmitían humor, pero también verdad. Se había fortalecido con sus viajes, y su espíritu lo demostraba. Thor rió suavemente, cruzando los brazos. Su expresión se tornó más seria, aunque aún accesible. Necesito hablar con Bocón hoy. ¿Vienen conmigo o ya tienen planes? Astrid deslizó la mano hacia abajo para apretarle el brazo con cariño, con una sonrisa llena de amor y lealtad en los labios. No tengo nada que hacer ahora, dijo. Volaré con Tormenta más tarde, pero hasta entonces, soy libre. Moana dudó solo un momento antes de hablar, con los ojos brillantes de curiosidad. Todavía no sé mucho de este lugar, admitió. Así que iré contigo. Quizás así pueda aprender más. Su entusiasmo era casi contagioso. Thor rió, sacudiendo ligeramente la cabeza, como si le divirtiera su entusiasmo. Entonces, vámonos, dijo simplemente. Y así los tres partieron juntos, el camino hacia la forja de Gober serpenteando entre acantilados y mar, cada paso llevando consigo la promesa de nuevas historias, nuevos descubrimientos y la inquebrantable sensación de que aún les esperaban aventuras mayores. El cielo matutino seguía retumbando, pero la tormenta nunca llegó. En cambio, persistió como un presagio, un recordatorio de que los truenos, como el destino, nunca están lejos. 34. Capítulo 34, Armas y Sentimientos. Capítulo 34, Armas y Sentimientos. En cuanto llegaron a la forja, el sonido de martillos golpeando el metal resonó por el amplio espacio tenuemente iluminado. Saltaron chispas de los yunques, iluminando brevemente los rostros de quienes trabajaban, y el olor a metal caliente y humo se impregnaba en el aire. Thor se acercó, con cuidado de no tropezar con herramientas y trozos de hierro esparcidos, y vio a Hippo ocupado reparando la cola de Desdentao, con sus pequeñas manos precisas y cuidadosas. Bocao estaba cerca, ayudando en lo que podía, refunfuñando de vez en cuando, pero claramente disfrutando. Al notar la presencia de su hermano, Hippo levantó la vista, con una expresión que pasó de la concentración a la sorpresa. «Hermano, ¿qué haces aquí?», preguntó, apartándose un mechón de pelo empapado en sudor de la frente. Bocao también se fijó en Thor y añadió con una sonrisa. «Qué suerte verte aquí». Su tono era burlón, pero había genuina calidez en sus palabras.
Thor suspiró profundamente, sintiéndose divertido y un poco impotente a la vez. Hablas como si nunca hubiera ido a la forja. Se pasó una mano por la cara, cansado por el largo viaje y el peso de la responsabilidad. Hippo sonrió burlonamente, claramente disfrutando del momento. Bueno, pasas la mayor parte del tiempo entrenando. Y cuando no entrenas, estás con Astrid y Shiro. Thor levantó los brazos en un gesto de derrota juguetona, aunque había seriedad tras su gesto. De acuerdo, tú ganas. Pero hoy vine por una razón importante. Su mirada se endureció, y la sala pareció quedar en silencio al comprender el peso de sus palabras. El tono serio hizo que Hippo y Bocao dejaran de bromear. Thor continuó. Como ya saben, me voy de viaje lejos de Berk. No sé cuánto tardaré en regresar. Así que, antes de irme, quiero hacer algo que los ayude a proteger Berk mientras no estoy. Bocao intentó tranquilizarlo, aunque su tono denotaba orgullo. No te preocupes, muchacho. Con tu padre aquí, estaremos a salvo. Pero Hippo conocía bien a su hermano. Si Thor estaba preocupado, había una razón. Frunció el ceño ligeramente, con un destello de preocupación en sus ojos. ¿Por qué estás tan preocupado?, preguntó en voz baja. Thor los miró con firmeza, con sus ojos azules serios e inquebrantables. Si solo se tratara de vikingos y dragones comunes, no me preocuparía. Pero ahora, con dioses, semidioses y criaturas como esa reina dragón, nunca sabemos qué podría pasar. Su voz tenía un dejo de inquietud, que delataba la gravedad de las amenazas que había presentido más allá de Berk. Hippo guardó silencio, recordando el inmenso poder de la reina dragón. Thor continuó, con tono firme pero autoritario. Por eso necesito que tú y Bocao me forjen armas. Hippo frunció el ceño, confundido, con sus pequeñas manos aún apoyadas en la empuñadura de sus herramientas. ¿Armas? ¿Para qué? Thor explicó pacientemente. Usaré mi poder para encantarlos. Así, conservarán parte de mi fuerza. Con eso, podrás proteger a Berk incluso sin mí. Bocao rió con entusiasmo, aplaudiendo. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. ¿Cuántas armas? ¿Y quiénes serán los afortunados que las recibirán? Thor comenzó a enumerarlos cuidadosamente, asegurándose de mirarlos a los ojos. Astrid tendrá armadura y una espada. Mi padre recibirá un hacha. Hippo, tú tendrás armadura ligera y una espada. Luego, Patapez, los gemelos y Melekento. Con ellos, te dejaré decidir qué tipo de arma prefieres. Hippo estaba tomando notas diligentemente, su mente llena de ideas y posibilidades, cuando Shiro, acunado en los brazos de Thor, lo interrumpió suavemente. Nissan, ¿qué hay de mí? Thor miró su carita suplicante, consciente de que estaba celosa de que la hubieran olvidado, y rió suavemente. Claro que tú también tendrás uno. Luego se volvió hacia Bocao, con expresión más suave. Hazle unos guantes para sus garras. Entendido, respondió Bocao con voz firme pero teñida de emoción. Thor estaba a punto de terminar las instrucciones cuando miró discretamente a Moana, que permanecía en silencio junto a la puerta. Tras una pausa pensativa, añadió. Y también, haz 2 dagas ligeras. Bocao, al notar la mirada de Thor, sonrió divertido. Muy bien, mejor lárgate. Hippo y yo tenemos mucho trabajo por delante. Thor, Astrid, Shiro y Moana salieron de la forja y salieron a la luz del atardecer. El aire traía una brisa fresca del mar, mezclada con el tenue aroma a sal y arena. Thor se sentó en la playa, siguiendo con la mirada a Moana mientras jugaba con Shiro, quien piaba y se acurrucaba alegremente contra sus pequeñas manos. Después de un rato, ambos parecieron haber forjado una tranquila amistad, riendo suavemente. Astrid se acercó y se sentó a su lado. Su presencia lo reconfortaba. Thor la abrazó y ella apoyó la cabeza suavemente en su pecho. Él acarició su cabello rubio con los dedos, sintiendo la calidez y la suavidad de cada mechón. Astrid, ¿por qué no te molestó cuando pedí que hicieran las dagas para Moana? Vi que te diste cuenta de que eran para ella, preguntó en voz baja, con un dejo de curiosidad y preocupación en la voz. Astrid cerró los ojos, saboreando el tierno afecto, y respondió con serena compostura. ¿Por qué no la miras de la misma manera que me miras a mí? Thor arqueó las cejas, intrigado. ¿Por dónde? Sonrió levemente, sus labios se curvaron con discreta diversión. Como se ve alguien enamorado. Probablemente te guste, pero no románticamente. Así que, no siento celos de ella. La sonrisa de Thor era cansada pero a la vez encantadora. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras una sensación de paz lo invadía. ¿Cómo es que me entiendes tan bien?
Continuó acariciando el cabello de Astrid, escuchando el suave romper de las olas, los lejanos cantos de las aves marinas y sintiendo la arena bajo ellas. Por un instante, las preocupaciones de los viajes y las batallas se desvanecieron, dejando solo la tranquila serenidad del momento y la calidez de alguien que realmente lo comprendía. 35. Capítulo 35, 4 días después. Capítulo 35, 4 días después. Habían pasado 4 días desde que Thor les pidió a Bocón e Hippo que forjaran las armas. Las mañanas en Berk habían cobrado un ritmo tranquilo durante esos días, llenas del graznido de las gaviotas sobre el mar y el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla. Esa mañana en particular, Thor estaba tumbado en la cama, con el brazo apoyado tras la cabeza, mientras Shiro dormía sobre su pecho. Su respiración era regular y ligera, y su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración. El silencio de la habitación se rompió cuando la puerta se abrió con un leve crujido. Astrid entró, seguida de cerca por Moana. Por un instante, Astrid se quedó inmóvil en la puerta, con la luz del amanecer derramándose tras ella y perfilando su figura. Observó a Thor, aún sumido en el sueño, con Shiro acurrucado contra él. Una leve sonrisa curvó sus labios, una mezcla de diversión y ternura. Vamos, perezoso. Es hora de que se levanten. Tenemos que ir a la forja a ver cómo quedaron las armas, dijo Astrid con firmeza, aunque su tono tenía un toque de calidez. Thor se estremeció al oír su voz. Sus párpados se abrieron lentamente, pesados por el sueño. Entrecerró los ojos para protegerse de la luz, estirándose ligeramente antes de subirse la manta hasta el pecho. Pero aún es muy temprano, ¿por qué no lo dejamos para más tarde? Murmuró, con la voz ronca por el sueño, mientras intentaba refugiarse en la comodidad de la manta. Moana dio un paso adelante, cruzándose de brazos con un brillo juguetón en los ojos. Su largo cabello se balanceaba mientras inclinaba la cabeza, ofreciéndole una sonrisa pícara. Deja de ser perezosa. El día está precioso. No querrás desperdiciarlo en la cama. Vamos, arriba. Sin esperar a que él discutiera más, agarró el borde de la manta y la apartó con un movimiento rápido. El frío aire de la mañana rozó la piel de Thor, quien emitió un gruñido de protesta. Está bien, tú ganas. Me cambiaré, dijo con un suspiro, balanceando las piernas por el borde de la cama antes de dirigirse al baño a lavarse. Astrid dejó escapar un suspiro silencioso, aunque su expresión permaneció divertida. A veces es un completo holgazán, su comentario provocó una risita en Moana, quien ya se dirigía hacia Shiro. La chica se sobresaltó ante el alboroto, parpadeando somnolienta. Se frotó los ojos con sus pequeñas manos antes de levantar la cabeza, con voz suave e insegura. Nissan, ¿dónde está? Moana se agachó junto a ella con una sonrisa alentadora y la ayudó a ajustar los pliegues de su ropa. Ya se fue a duchar. Anda, pequeñita. Tenemos un día ajetreado por delante. Shiro asintió levemente, aunque era evidente que seguía medio dormida. Se apoyó en Moana para mantener el equilibrio mientras terminaba de prepararse. Para cuando todos se reunieron a la mesa del desayuno, el aire olía a pan recién horneado y gachas calientes. Thor se sentó junto a Astrid y Shiro, mientras que Moana se sentó frente a ellos. El tintineo de cuencos y cucharas de madera se mezclaba con los sonidos casuales del pueblo, creando un ritmo hogareño. Astrid, incapaz de contener por más tiempo su curiosidad, se inclinó ligeramente hacia Thor mientras él tomaba su primer sorbo de agua. Thor, ¿cómo exactamente vas a bendecir las armas? Thor dejó la taza y pensó un momento antes de responder. Su mirada se desvió hacia la mesa mientras reflexionaba sobre sus palabras. Les daré un fragmento de mi poder a cada uno. Por ejemplo, puedo colocar mi fuerza en un hacha para que quien la empuñe obtenga parte de mi resistencia. O puedo canalizar mi trueno en una espada, para que su filo lleve un rayo con cada golpe. Incluso puedo transferir mi defensa a una armadura, haciendo que quien la lleve sea más difícil de dañar. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par ante la explicación e inmediatamente intercambió una mirada con Moana. La preocupación era evidente en sus rostros. La voz de Astrid rompió el silencio primero, con un tono de preocupación. ¿Pero eso no te hará daño? Shiro, que había estado mordisqueando un trozo de pan en silencio, se quedó paralizada. Su mano se quedó quieta al girarse hacia Thor. Agarrando con fuerza la manga de su camisa, lo miró con ojos muy abiertos y ansiosos, esperando su consuelo. Thor notó sus expresiones y sonrió con calma, su tono firme y tranquilizador. No te preocupes. Solo usaré fragmentos muy pequeños. La energía gastada se recupera rápidamente, en media hora como máximo.
es como descansar después de un entrenamiento intenso. Ante eso, los tres dieron un suspiro de alivio. Shiro se inclinó hacia Thor, rodeándolo con los brazos y presionando su rostro contra su pecho como para confirmar que estaba bien. ¿Ves? Dijo Thor suavemente, acariciándole el cabello con una mano. Está bien. La tensión que había persistido alrededor de la mesa se disipó. El ambiente volvió a ser ligero, lleno de conversaciones informales y risas suaves. Compartieron comida y pequeñas historias, esos momentos sencillos que unían sus días. Afuera, el pueblo bullía a su propio ritmo, pero por un rato los cuatro permanecieron envueltos en la calidez del desayuno, disfrutando de la compañía mutua antes de dirigirse a la forja. 36. Capítulo 36, el juramento y las armas. Capítulo 36, el juramento y las armas. Después del desayuno, Thor, Astrid, Shiro y Moana se dirigieron a la forja para ver las armas listas con Bokao e Hippo. El sol de la mañana brillaba en el pueblo, proyectando un resplandor dorado sobre los edificios de madera y las bulliciosas calles de Berk. El olor a pan recién horneado aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del carbón quemado de la forja. Thor miró a Moana con una cálida sonrisa, sus ojos reflejando la luz del sol. Entonces, ¿cómo te sientes después de estos días aquí en Berk? Moana le devolvió la sonrisa, su emoción apenas contenida mientras se ajustaba el cabello de la brisa. Bien, todos han sido muy amables conmigo. Nunca me había sentido tan bienvenido en un lugar nuevo. Thor rió suavemente, extendiendo la mano para alborotarle el cabello con delicadeza. Sin embargo, enseguida recordó que Moana no era su esposa y retiró la mano, avergonzado. Lo siento, murmuró sin poder ocultar una pequeña sonrisa. Está bien, no me importa, respondió Moana, su sonrisa genuina y alentadora. Astrid, que observaba la interacción con un brillo travieso en los ojos, le dio a Thor un codazo brusco. Él rió con ganas y la alzó en brazos, abrazándola como si fuera una princesa delicada. Vaya, mi esposa está celosa. Bromeó. Las mejillas de Astrid se sonrojaron al darse cuenta de que todos las miraban. Apretó la cara contra el pecho de Thor, murmurando en voz baja. Bájame. No, creo que mantendré a mi princesa celosa en mis brazos un poco más de tiempo, solo para que entiendas cuánto te amo, respondió Thor, ampliando su sonrisa. Moana, de pie a un lado, observaba la escena y se reía suavemente, ya familiarizada con las bromas entre la pareja. La calidez de la amistad y la familia irradiaba en el pequeño grupo, haciendo que el momento se sintiera más ligero y personal. Al llegar a la forja, Thor se inclinó y besó a Astrid en la frente antes de depositarla suavemente en el suelo de madera. Bokao, que esperaba con expresión ansiosa, exclamó en voz alta. Por fin, finalmente llegaste. La mirada de Thor se dirigió hacia él, tranquila pero concentrada. ¿Están listas las armas? Sí, vengan conmigo, respondió Bokao, señalándoles hacia el centro de la forja, donde el calor del metal fundido y el martilleo rítmico de los herreros creaban una atmósfera casi mágica. En ese momento, Hippo terminó de colocar las armas sobre el mostrador. Thor se acercó, examinando con minuciosidad cada espada y pieza de armadura. Se aseguró de que cada arma pudiera soportar el inmenso poder que canalizaría a través de ellas. Tras un examen minucioso, asintió con satisfacción. Buen trabajo. Thor comenzó entonces a usar su poder contractual en las armas, tocando a cada pieza de habilidades cuidadosamente seleccionadas. Saltaron chispas y el aire se llenó del crepitar de la electricidad mientras llamas y truenos se arremolinaban a su alrededor. Bokao y Hippo retrocedieron instintivamente, con rostros de asombro y admiración. Después de un rato, Thor terminó, sintiéndose un poco mareado por el esfuerzo. Astrid y Moana lo sujetaron a ambos lados, sujetándolo. ¿Estás bien? Preguntaron con voz llena de genuina preocupación. Estoy bien, les aseguró Thor con una sonrisa, aunque un leve destello de fatiga persistía en sus ojos. Luego se volvió hacia Hippo y le dio instrucciones precisas. Trae perna de peixe, cabeza dura, melequento y cabeza quente. Necesito darles las armas. Hippo asintió y se apresuró a marcharse, abriéndose paso a través del concurrido taller de la forja para reunir a los guerreros elegidos. Media hora después, Thor, completamente recuperado, se levantó del abrazo de Astrid y Moana. Colocó las armas cuidadosamente frente a la forja. Sus superficies metálicas brillaban bajo la luz. Hippo regresó, guiando al grupo de jóvenes guerreros hacia Thor. ¿Cómo están? Preguntó Thor con voz firme pero alentadora. Hippo debió de explicarme mi plan, pero antes de que tomen estas armas, hay algo que deben saber. Esto también aplica a ustedes, hermano.
La expresión de Thor se endureció mientras continuaba, su tono serio y autoritario. En el momento en que tomes estas armas, significa que estás dispuesto a luchar para proteger Berk, nuestro hogar. Entonces, ¿estás dispuesto a proteger a nuestra familia? Los jóvenes guerreros avanzaron uno a uno, con la determinación ardiendo en sus ojos. Thor señaló las armas, cada una grabada con un nombre, una promesa y un legado. Si tenéis esta determinación, dad un paso adelante y tomad vuestras armas. Hippo, con mirada firme, dio un paso adelante. Sé que quizá no pueda proteger a todos como tú, pero haré lo mejor que pueda para protegerlos a todos, igual que tú. Tomó la espada con su nombre, que inmediatamente se encendió en llamas como si reconociera su juramento. Estoico, observando desde un lado, esbozó una leve sonrisa. Su hijo se estaba convirtiendo en un gran hombre, digno del legado que le había dejado. Thor se volvió hacia los guerreros restantes. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta? Uno a uno, avanzaron, empuñando sus armas con determinación. Melekento habló primero. Después de todo lo que hemos pasado, ahora no tendremos miedo. Cabeza Dura añadió, con voz firme e inquebrantable. ¿Sí? No importa el enemigo. Con estas armas, verán de qué pasta estamos hechos. Thor miró a la multitud de aldeanos reunidos frente a la forja. El orgullo y la unidad en sus rostros lo inspiraron. Alzó la voz para que todos pudieran oír. Demos la bienvenida a nuestros guerreros. Que comience la celebración. La multitud estalló en vítores y los aldeanos comenzaron a prepararse para las festividades. Thor retrocedió un poco y se acomodó en un rincón tranquilo con Astrid, Moana y Shiro. Shiro descansaba cómodamente en su regazo, mientras Astrid apoyaba la cabeza en su hombro. ¿Por qué no nos preguntaste a Moana y a mí si queríamos unirnos a esta misión? Preguntó Astrid con curiosidad brillando en sus ojos. La sonrisa de Thor era tranquila, llena de calidez y tranquilidad. Bueno, ya estás dispuesta a acompañarme en esta peligrosa misión. No hacía falta pedírselo. Y Moana, aunque es una chica normal, se embarcó en una aventura para ayudar a su aldea y encontrar a una diosa. No pensé que fuera necesario poner a prueba tu valentía y determinación. Astrid sonrió, comprendiendo finalmente, y Moana simplemente asintió, orgullosa de estar allí con ellos, sintiendo la fuerza de la familia y la amistad que los unía mientras se preparaban para los desafíos que se avecinaban. 37. Capítulo 38, el comienzo del entrenamiento. Capítulo 38, el comienzo del entrenamiento. Al día siguiente, Thor se encontraba en el campo de entrenamiento, rodeado del olor a madera quemada y hierro candente. La ligera brisa matutina agitaba los estandartes y banderas que delimitaban el perímetro, haciéndolos ondear como espíritus inquietos. El suelo bajo ellos era áspero, con tierra y pequeñas piedras, desgastado por innumerables pasos y entrenamientos, y el tenue aroma a tierra mojada se mezclaba con el humo persistente de la forja cercana. Hippo, Pata de Pez, Cabeza Irracial y Patán Mocoso ya estaban equipados con sus nuevas armas, que brillaban con fuerza bajo el sol naciente, reflejando destellos de luz en sus rostros concentrados. La mirada de Thor recorrió a los jóvenes guerreros, seria pero llena de preocupación. Bueno, ahora que tienes tus armas, hay algunas cosas importantes que necesitas saber. Hippo inclinó la cabeza y la curiosidad brilló en sus ojos. ¿Qué cosas, hermano? Thor inhaló profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad presionando sus hombros. Aunque tengan armas poderosas, siguen siendo humanos comunes. Esto significa que si no tienen cuidado al usarlas, podrían morir. Se giró hacia Hippo y sus ojos se clavaron en su hermano con firme intensidad. Atácame con tu arma. El rostro de Hippo se endureció por la concentración. Desenvainó su espada, y en cuanto la desenvainó, la hoja estalló en llamas brillantes, crepitando y siseando como un infierno en miniatura. Cargó con un golpe abrasador, el calor distorsionando el aire a su alrededor. Thor se movía con pasos suaves y calculados, esquivando sin esfuerzo, pero el calor abrasaba el suelo y dejaba marcas de quemaduras ennegrecidas. Chispas danzaban sobre la tierra con cada golpe, y el olor a humo se mezclaba con el tenue sabor metálico del arma. Hippo empujó aún más, aumentando la temperatura y la presión de la espada, obligando a Thor a responder con movimientos precisos y controlados. Era como si bailara en el fuego, fluido y grácil, pero cada golpe tenía una fuerza inmensa. El sudor corría por las frentes de los guerreros, sus respiraciones se aceleraban y sus ojos se abrían de par en par, asombrados por la intensidad de la demostración. Tras unos instantes, las piernas de Hippo empezaron a temblar. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, con el calor del arma presionándolo como un peso vivo.
El olor a metal quemado y a aire ligeramente quemado impregnaba el campo de entrenamiento, haciendo que todos tragaran saliva con nerviosismo. Thor se acercó con calma y pasos mesurados. Ven. Este es el peligro que mencioné. Aunque las armas sean poderosas, sus cuerpos siguen siendo humanos. Cuanto más poder usen, más peso y esfuerzo tendrán que soportar. Hippo levantó la mirada y la preocupación ensombreció su rostro. ¿Y si vamos más allá de ese límite? Los demás se miraron, la tensión se apoderó del grupo. La voz de Patán Mocoso era baja y cautelosa. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Los ojos de Thor los recorrieron a todos, con un tono firme y autoritario. Depende del poder de cada ama. En tu caso, Hippo, si la temperatura sube demasiado, podrías quemarte vivo. El escudo de pata de pez, si se usa más allá de su límite, se volverá más pesado a medida que la defensa se fortalece, y finalmente aplastará a quien lo empuñe. Los jóvenes guerreros palidecieron. El miedo y la comprensión se asentaron en sus estómagos. El silencio envolvió el campo de entrenamiento, roto solo por el ocasional crujido de las armas y el susurro de las banderas. El peso de la responsabilidad, tanto por ellos mismos como por Berk, los oprimía como una fuerza tangible. Thor aplaudió con fuerza, rompiendo la tensión. Estas armas no son juguetes. Ten cuidado. Ahora, comencemos a entrenar. Los guerreros se posicionaron, cada golpe, bloqueo y paso guiados bajo la atenta mirada de Thor. El sonido de las espadas cortando el aire, los escudos chocando y las armas golpeando el suelo resonó como un trueno lejano por el campo. La voz de Thor resonó, corrigiendo posturas, ajustando el ritmo y demostrando control. Su presencia era a la vez inspiradora e intimidante. Afuera del campo, Astrid, Moana y Shiro observaban con gran interés. La brisa les alborotaba el cabello, trayendo consigo la mezcla de aromas a tierra, sudor y humo de la forja. Moana miró a Astrid con expresión de curiosidad. ¿No deberíamos entrenar también? Al fin y al cabo, también recibimos armas. La sonrisa de Astrid era suave pero firme, tranquilizando a su amiga. No, Moana. Viajaremos juntos. Él puede enseñarnos durante el viaje en el barco. Ahora mismo, necesita centrarse en ellos durante los próximos 2 días antes de partir. Moana exhaló suavemente, con un dejo de decepción en su aliento, pero asintió en señal de comprensión. Así que nos vamos en 2 días, qué rápido pasó el tiempo. Los ojos de Astrid se encontraron con los de ella con una confianza inquebrantable. No te preocupes. Él nos ayudará a salvar tu aldea. La sonrisa de Moana regresó, la esperanza y el alivio brillaban en su expresión. Sí, muchas gracias. El entrenamiento continuó con intensidad. El sol ascendía en el cielo, sus rayos caían con fuerza, haciendo cada movimiento más pesado, cada respiración más profunda. Thor examinaba cada detalle, asegurándose de que cada golpe, bloqueo y maniobra se ejecutara a la perfección. La ropa empapada de sudor, el polvo se levantaba a cada paso, y el suelo mostraba las marcas de una práctica incansable. Las chispas y las pequeñas llamas de las armas iluminaban el aire, reflejándose en los ojos de los jóvenes guerreros. La imagen era un recordatorio constante. El poder que ejercían exigía disciplina, respeto y responsabilidad. Cada golpe de sus armas era una lección, cada paso una prueba de resistencia, y cada vacilación una advertencia de las consecuencias que aguardaban tras la imprudencia. A medida que avanzaba el día, el campo de entrenamiento se convirtió en algo más que un lugar para luchar. Se convirtió en un crisol que forjaba coraje, fuerza y comprensión y los preparaba para los peligros que los esperaban más allá de las fronteras de Berk. 38. Capítulo 39, la partida de Berk. Capítulo 39, la partida de Berk. 2 días después, el sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la pequeña casa de madera, llenando la habitación con un resplandor dorado que danzaba en las paredes. Shiro estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados, golpeando el suelo con el pie con impaciencia, mientras Moana se estiraba perezosamente en el sofá a su lado. ¿Dónde está Thor?, preguntó Shiro levantando una ceja. Moana bostezó, apartándose el cabello desordenado de la cara. Está en el dormitorio, probablemente todavía durmiendo, respondió ella, con la voz aturdida por la hora temprana. Shiro suspiró dramáticamente y se puso de pie. Entonces lo despertaré. Caminó por el pasillo y empujó la puerta. El suave crujido de las bisagras rompió el silencio de la casa. Dentro, Thor dormía profundamente, abrazando a Astrid mientras descansaban plácidamente. Shiro suspiró y negó con la cabeza con una mezcla de diversión y fastidio. Despierta, Nisan. Es la hora.
dijo con firmeza, y su voz resonó por toda la habitación. Thor se movió, parpadeando al ver la luz de la mañana en su rostro. Bostezó ruidosamente y se frotó los ojos. ¿Ya? Es muy temprano. En ese momento, Moana entró en la habitación, alegre y llena de energía, su voz brillante y dominante. Vamos todos. Hora de desayunar. Nos vamos de aventura hoy. Astrid gimió suavemente y sus párpados se abrieron. ¿Podrían estar todos un poco más tranquilos? Todavía es temprano, murmuró adormilada. Thor se giró hacia ella con una sonrisa burlona y la levantó con delicadeza en sus brazos como a una princesa. La manta se deslizó ligeramente y Astrid jadeó, con las mejillas enrojecidas mientras ocultaba el rostro contra su pecho. Thor. Moana te está mirando. Susurró nerviosa. Thor rió suavemente, todavía abrazándola fuerte. Vamos a darnos un baño, dijo, mientras sus ojos se encontraban con los de Moana. Mientras lo hacemos, ¿podrías poner la mesa para el desayuno? Moana se congeló por un segundo y luego tartamudeó. Ese sí. Mientras Thor caminaba hacia el baño con Astrid en sus brazos, Shiro intentó seguirlo, pero Moana rápidamente la agarró del brazo. ¿Y a dónde crees que vas? Preguntó Moana entrecerrando los ojos. Shiro miró hacia arriba inocentemente. Tomar un baño con Nisan. Ni hablar. Dijo Moana, arrastrándola hacia la cocina. Me estás ayudando a preparar el desayuno. A pesar del caos inicial, la risa pronto inundó el ambiente. El olor a comida y el chisporroteo de las sartenes se mezclaron con la alegre charla mientras se preparaban para partir. Una vez que todos comieron y recogieron sus pertenencias, Thor, Shiro, Astrid y Moana salieron. La brisa marina les rozó el rostro, trayendo el familiar aroma a sal y madera de pino de los acantilados circundantes. Caminaron juntos por el sendero empedrado hacia los muelles. La niebla matutina se disipaba lentamente, revelando la silueta de un gran barco que los esperaba. Sus velas negras ondeaban majestuosamente al viento. Thor se detuvo un momento y miró hacia atrás, al pueblo. Las casas, las montañas, el océano en calma más allá. Todo se sentía cargado de recuerdos. Estaremos ausentes por un buen tiempo, dijo en voz baja, con un tono de nostalgia en la voz. Astrid le apretó la mano y sonrió. No importa. Todo seguirá aquí cuando regresemos. Thor la miró con ternura, apartándole un mechón de cabello de la cara. ¿Te he dicho que te amo hoy? Astrid sonrió cálidamente. Tienes, pero no me importa escucharlo todos los días. Thor se rió entre dientes, sus ojos se suavizaron y se inclinó para besarla suavemente. Moana se aclaró la garganta dramáticamente, tratando de ocultar una sonrisa. Bueno, mejor nos vamos. Todos nos esperan en el puerto. Thor se giró hacia ella, riendo. Vamos, chicas. Nos espera una aventura. Al llegar al puerto, todo el pueblo estaba reunido, alineándose en los muelles. La multitud vitoreaba y saludaba, con el orgullo y la emoción reflejados en sus rostros. Tras ellos se alzaba el enorme barco negro, elegante y poderoso, con su casco reluciendo bajo la luz del sol, evocando al legendario perla negra de los antiguos cuentos de piratas. La mirada de Thor se posó en su padre y su hermano, cerca del frente de la multitud. Estoico se erguía, con su espesa barba ondeando al viento y sus ojos brillando de orgullo. Siempre supe que no te quedarías en Berg para siempre, dijo Estoico, colocando sus fuertes manos sobre las de Thor. Has sido fuerte desde el día que aprendiste a caminar. Pero recuerda, no importa lo lejos que vayas, Berg siempre será tu hogar, hijo. Thor asintió y su pecho se apretó por la emoción. Nunca lo olvidaré, padre. Estoico se volvió hacia Astrid con una sonrisa. Nuera mía, cuídalo bien por mí. Astrid se enderezó y sonrió con confianza. No te preocupes. Lo haré. Hippo dio un paso adelante, con expresión tranquila pero resuelta. Hermano, no te preocupes por Berg. Lo protegeremos, todos. Thor sonrió y colocó una mano sobre el hombro de su hermano. Sé que lo harás. No tengo ninguna duda al respecto. Miró por encima del hombro de Hippo y se encontró con los ojos de Brutilda, Patanes, Patán Mocoso y Brutacio, cada uno de ellos sonriendo y saludando a su manera caótica. Entonces Thor se giró hacia la multitud, levantó el brazo en alto y gritó. Eso es todo, chicos. Nos vamos. La multitud estalló en vítores. Los niños ondeaban banderitas, los ancianos sonreían con orgullo y Estoico, de pie al borde del muelle, observaba con silenciosa fuerza. Thor abrió la marcha por la pasarela, seguido de Shiro, Astrid y Moana.
Al subir a cubierta, se detuvo, sorprendido de ver a Tempestad ya esperándolo, agitando la cola como si estuviera deseando irse. Thor sonrió y se giró hacia Moana. Estamos en tus manos ahora, capitán. Moana caminó hacia la proa y agarró el timón con firmeza. Su larga cabellera ondeaba con el viento marino mientras gritaba. Levanten las velas. Hagamos vela. La tripulación obedeció y el barco comenzó a moverse. El océano pareció responder a su llamado. Las olas se alzaron, separándose para formar un reluciente camino de luz azul que se extendía hacia el horizonte. Thor permaneció en silencio junto a Astrid, mientras el viento les rozaba el rostro. En lo más profundo de su corazón, lo sentía. Este era el verdadero comienzo de su viaje. A medida que el barco se alejaba de la costa, estoico permaneció en el muelle sin apartar la mirada del barco. Que los dioses te guíen, hijo mío, murmuró en voz baja. El barco siguió navegando, cortando las olas mientras la isla de Berk se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Y así, Thor y sus compañeros se embarcaron en el primer capítulo de una nueva aventura, una que cambiaría sus vidas para siempre. 39. Capítulo 40, El mar desconocido. Capítulo 40, El mar desconocido. A la mañana siguiente, las primeras luces del amanecer se extendieron por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. El suave sonido de las olas resonó en la cabina de madera del barco, mezclándose con el rítmico crujido del navío al mecerse en el mar en calma. Thor estaba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en la interminable extensión de agua que brillaba bajo la recién nacida luz del sol. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al mirar hacia atrás. Astrid y Shiro seguían dormidos, acurrucados juntos bajo la manta, respirando suave y apaciblemente. Por un breve instante, Thor se permitió observarlos, a las personas que más amaba, y sintió una calidez que le subía al pecho. Extendió la mano, apartó con suavidad un mechón de cabello del rostro de Astrid y se inclinó para besarles la frente con ternura. En silencio, se levantó y salió del camarote. En cuanto pisó la cubierta, el aroma a sal le inundó los pulmones. La brisa marina le acarició el rostro, fresca y refrescante, con el tenue graznido de las gaviotas lejanas. El mundo se sentía vasto y libre. Al timón estaba Moana, con las manos firmes en el timón y la mirada fija en el horizonte. La luz del sol se reflejaba en su cabello, y parecía casi parte del mar, segura e inquebrantable. Thor se acercó a ella, con sus botas golpeando ligeramente la cubierta. ¿Cómo va nuestro viaje, capitán? Preguntó con una sonrisa relajada. Moana le devolvió la sonrisa, aunque su mirada permaneció en el océano abierto. Hasta ahora, todo está tranquilo. Si seguimos este rumbo, deberíamos llegar a la isla más cercana antes de que acabe el día. Ella dudó, su expresión se ensombreció ligeramente. Thor lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, Moana? ¿Pasó algo? Se mordió el labio y luego señaló hacia el este. Navegaba por allí antes, pero cada vez que intento seguir esa ruta, siento una extraña atracción, como si algo me alejara. No es miedo. Es, casi como si el propio mar no quisiera que fuera allí. Thor entrecerró los ojos ligeramente. No respondió de inmediato. El océano estaba en calma y quieto, pero sus palabras lo hacían sentir pesado, casi vivo. Después de una pausa, preguntó. ¿Sentiste algo similar cuando te acercaste a Berk? Moana pensó por un momento y luego asintió lentamente. Sí, era la misma sensación. Thor se cruzó de brazos, mirando el horizonte en silencio. Creo que sé lo que pasa, murmuró. Pasaron las horas. Los cuatro se reunieron en el comedor para desayunar. La habitación olía a pan caliente y fruta fresca, pero el aire transmitía una silenciosa tensión. Astrid, Shiro y Moana observaron atentamente a Thor mientras finalmente comenzaba a hablar. ¿Sabes?, dijo con tono tranquilo pero firme, creo que he descubierto la razón de esa extraña sensación. Cada territorio creado por los dioses podría tener su propia protección natural, una especie de barrera que mantiene alejados a los forasteros. Por eso Moana sintió esa presión. El lugar al que nos dirigimos simplemente no quiere que lleguemos. Astrid frunció el ceño. Así que por eso nunca hemos conocido a nadie de otras tierras. ¿Simplemente no pueden acercarse? Hizo una pausa, frunciendo aún más el ceño. Pero si estas barreras impiden la entrada, ¿por qué nadie sale nunca? Ella volvió su mirada hacia Moana. ¿Sentiste algo que te impedía salir de tu isla? La expresión de Moana se volvió distante. Lo recordaba con claridad. La imponente pared de olas que casi se había tragado su bote, el agua rompiendo violentamente como si intentara contenerla. Su voz se volvió más baja al hablar.
Había algo, como un muro de agua. Ningún barco podía atravesarlo. Solo yo logré cruzar. Thor escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Pero en el fondo, comprendía lo que los demás no podían. Moana era la protagonista de su mundo, elegida, guiada por la voluntad de algo superior. Por eso pudo partir. Pero si ella pudo, entonces los villanos también podrían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Thor se recostó ligeramente y su mirada se posó en la mesa. No necesitaba decirlo en voz alta para que los demás sintieran el peso de sus pensamientos. Si aquellos atrapados dentro de las barreras divinas pudieran liberarse, el mundo más allá estaba a punto de cambiar, y no para mejor. El aire se volvió denso dentro de la cabaña. Nadie habló durante varios minutos. El único sonido era el tenue crujido de la madera y el lejano susurro de las olas. Thor se giró hacia la ventana. El mar estaba cambiando. Su color, del azul claro a un tono más oscuro y denso, se intensificaba. El agua parecía viva, cargada de una energía desconocida que le erizó el vello de los brazos. Finalmente, se puso de pie y miró a los demás, con un tono tranquilo pero decidido. Pase lo que pase, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Solo debemos ser cautelosos al pisar esa nueva isla. No sabemos cómo reaccionará su gente. Podrían ser muy diferentes a nosotros. Astrid y Moana intercambiaron una mirada seria y luego asintieron. Shiro, sentado tranquilamente al borde de la mesa, observaba el mar cambiante con ojos brillantes y curiosos que reflejaban emoción e incertidumbre. Una ráfaga de viento azotó la cubierta, haciendo que el barco se meciera suavemente. Las velas ondearon, reflejando la luz de la mañana, y Moana instintivamente se dirigió al timón, ajustando las cuerdas y el ángulo. El barco crujió suavemente al cortar las olas. El mar que se abría ante ellos era vasto e indómito, con un horizonte infinito. Para cualquier marinero común, habría parecido tranquilo, pero Thor podía presentirlo. Algo antiguo se agitaba bajo esas aguas. Volvió la mirada hacia adelante, con la mano apoyada en la barandilla del barco, y dejó escapar un suspiro silencioso. El verdadero viaje, pensó, apenas comenzaba. 40. Capítulo 41, un mundo nuevo, nuevas aventuras. Capítulo 41, un nuevo mundo, nuevas aventuras. 3 días después, Thor, Astrid, Shiro y Moana se encontraban en el borde de su barco, contemplando una niebla espesa y ondulante que se tragaba el horizonte. El sonido de las olas se alejaba, amortiguado por la densa niebla que se acercaba, gris e interminable. Thor miró a Moana y dijo con calma: esta será la primera isla desconocida que exploraremos. Creo que debería ir primero a buscar información y ver qué hay al otro lado. Quédense aquí. Astrid lo miró con enojo y su tono era cortante. ¿Estás loco? No sabemos qué hay más allá de esa niebla, espetó. ¿Y si es peligroso? Moana se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Astrid tiene razón. Quizás sea más seguro si vamos juntos. Shiro no dijo nada al principio, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación. Finalmente asintió en silencio. Thor los miró a los tres. El viento le azotaba el pelo mientras exhalaba lentamente. Por eso mismo tengo que ir solo, explicó. Si es algo tan peligroso que ni siquiera yo puedo controlarlo, y vienes conmigo, solo empeorará las cosas. Si voy solo y pasa algo, puedo retirarme. Pero si estás conmigo, quizá no pueda. El silencio invadió la cubierta. Solo el suave romper de las olas llenaba el aire. Las mujeres comprendieron. Si el peligro escapaba al control de Thor, traerla solo aumentaría el riesgo. Al ver su vacilación, Thor suavizó su voz. ¿Qué te parece esto? Voy a echar un vistazo rápido. No estaré fuera más de un día. Si tardo más, puedes venir a buscarme. ¿Trato hecho? Astrid suspiró, claramente frustrada pero resignada. Bien. Un día. Ella se acercó, lo abrazó y lo besó con fuerza. Al separarse, lo miró a los ojos con determinación. Un día. Si no regresas para entonces, con peligro o sin él, iremos a por ti. ¿Entendido? Thor sonrió levemente ante su seriedad y luego la besó en la frente. Sí, señora. Se giró hacia Shiro. Ella le tomó la mano, negándose a apartar la mirada. Nisan, quiero ir contigo, dijo con firmeza. Los ojos de Thor se suavizaron, pero su tono se mantuvo firme. Shiro, estamos lejos de casa. Desconocemos los peligros que acechan en este mundo. Cuando me vaya, serás el más fuerte aquí y tendrás que proteger a los demás. ¿Puedo contar contigo? Shiro asintió sin dudarlo. Luego vinieron las despedidas en silencio.
Moana extendió la mano torpemente, sin saber cómo actuar, pero Thor la abrazó brevemente y con cariño. El aire entre ellos se sentía más pesado que antes. No triste, sino lleno del peso tácito de la confianza. Finalmente, Thor retrocedió y dejó que un rayo crepitara débilmente en sus brazos. Las chispas danzaban a su alrededor como luciérnagas. Nos vemos pronto. Cuídense hasta que vuelva, dijo con una pequeña sonrisa. Al instante siguiente, su cuerpo se convirtió en una mancha de luz. Un destello atravesó la cubierta y desapareció en la niebla con un sonido similar al de un trueno lejano. La niebla lo tragó entero. Minutos después, Thor atravesó el muro de nubes y emergió en un mundo completamente diferente. El aire era gélido y cortante, quemándole los pulmones al respirar. Los copos de nieve caían en lentas espirales, cubriendo el suelo de blanco. El cielo era gris pálido, y el mundo abajo se extendía como una ciudad atrapada en un invierno eterno. Se quedó en silencio, escudriñando el paisaje con la mirada. Calles, edificios altos y luces tenues. Todo le parecía extrañamente familiar, como si hubiera entrado en el reflejo de otra vida. Un mundo moderno, pero congelado en el tiempo. Thor aterrizó suavemente en la azotea de un edificio alto. Sus botas crujieron contra la fina capa de hielo que tenía debajo. Por un instante, se quedó allí, observando cómo caía la nieve. El clima y la atmósfera parecen bastante tranquilos, murmuró. Debería ser seguro para Astrid y Moana aterrizar. Pero como este es un mundo de fantasía, aunque parezca moderno, es probable que esconda algo sobrenatural. Bajó la mirada hacia su armadura vikinga, que destacaba extrañamente en el entorno moderno. El tenue resplandor de los letreros de neón se reflejaba en sus placas de metal. Con un suspiro silencioso, decidió cambiarse. Poco después, Thor salió de una pequeña tienda de ropa con varias bolsas. Su ropa nueva era sencilla y oscura, lo suficientemente moderna como para pasar desapercibida, pero lo suficientemente resistente para el combate si fuera necesario. Miró las bolsas de compras y habló consigo mismo con una sonrisa. Incluso compré ropa para Astrid, Shiro y Moana, esos bandidos fueron muy generosos, dijo, fingiendo un tono lloroso. Me dieron todo su dinero por voluntad propia. ¡Qué gente tan amable! El humor en su voz se desvaneció cuando un repentino frío recorrió el aire. Los copos de nieve disminuyeron su velocidad. El mundo a su alrededor se volvió más silencioso, un silencio antinatural. Thor se enderezó, sus instintos inmediatamente en alerta. Una figura apareció a pocos metros. Un niño de pie sobre una farola, rodeado de un tenue resplandor azul blanquecino. Su cabello plateado brillaba bajo la nieve que caía. Por un segundo, Thor no dijo nada. Su mente daba vueltas. Si ese chico estaba aquí, entonces este lugar era exactamente lo que él imaginaba. El niño lo miró con curiosidad, con una leve sonrisa en su rostro, sosteniendo un bastón hecho de hielo. La expresión de Thor se endureció cuando el reconocimiento lo golpeó. «¿Jack Frost?», murmuró, casi con incredulidad. Una leve sonrisa cruzó sus labios. ¿Quién lo hubiera pensado? Así que este es el secreto de los guardianes. 41. Capítulo 42, Reserva de hotel. Capítulo 42, Reserva de hotel. Thor observó cómo Jack Frost se alejaba volando, riendo a carcajadas mientras entretenía a un grupo de niños en las calles nevadas. La vista hizo que Thor esbozara una pequeña y silenciosa sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que este mundo sería así?, murmuró en voz baja. Bueno, al menos ahora sé exactamente dónde estoy. Se apartó del rastro de escarcha que Jack había dejado atrás y comenzó a caminar por la acera cubierta de nieve. Es hora de encontrar un hotel donde las chicas puedan alojarse cuando lleguen, pensó. La ciudad a su alrededor estaba animada a pesar del frío. Las luces navideñas colgaban de las farolas, brillando suavemente bajo la nieve que caía. Las fachadas de las tiendas estaban decoradas con coronas y adornos, y la gente pasaba a paso rápido junto a él, abrigada con gruesos abrigos y bufandas. Cada exhalación creaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. Thor deambuló un rato, dejando huellas nítidas en las capas de nieve intactas. El frío no le molestaba, pero el ambiente le resultaba extrañamente relajante. Finalmente, al doblar una esquina, divisó un edificio alto y cálidamente iluminado. Un hotel con una entrada decorada y luces doradas que delineaban su techo nevado. Entró y una agradable ráfaga de aire cálido lo recibió. El interior era acogedor, iluminado por suaves lámparas amarillas, con guirnaldas en la barandilla y un árbol de Navidad decorado cerca de la entrada. El aroma a chocolate y canela flotaba en el aire, dándole al instante una atmósfera acogedora.
En el mostrador de recepción, la joven que estaba detrás del mostrador levantó la vista y se quedó congelada por un momento. En toda su vida trabajando en el hotel, nunca había visto a un hombre tan guapo entrar por la puerta. Thor ofreció una sonrisa educada. Hola. Me gustaría hacer una reserva. Claro. Respondió rápidamente, intentando mantener la compostura. ¿Cuántas personas? Para 4, respondió Thor con calma. Mi hermana, mi prometida, su amiga y yo. ¿Tienen habitaciones disponibles? He visto que la ciudad está bastante llena por las celebraciones navideñas. Un momento. Enseguida te compruebo. Mientras tanto, puedes esperar en ese sofá de ahí. Y si quieres, hay chocolate caliente para los invitados. Thor asintió. Es una oferta tentadora. La aceptaré con gusto. Se acercó al sofá y se sentó. Los cojines eran suaves y la calidez del lugar los relajó casi al instante. Tomó una taza de chocolate caliente de la mesa cercana. El vapor se elevaba suavemente al soplar sobre la superficie antes de tomar un sorbo. A través del gran ventanal, observaba la lenta nevada del exterior. Los copos blancos caían en silencio, cubriendo coches, bancos y tejados como una manta. La gente en las calles corría, visiblemente ansiosa por llegar a sus casas antes de que la temperatura bajara aún más. Thor dejó escapar un suspiro silencioso. Parece casi como mi viejo mundo, el sol se ponía tras los edificios, proyectando un suave resplandor dorado sobre el paisaje nevado. Por un breve instante, todo pareció tranquilo, casi demasiado tranquilo para el mundo en el que sospechaba haber entrado. Si este realmente es el mundo del origen de los guardianes, entonces eso significa que el villano también está aquí, Pitch Black. Ojalá no se haya vuelto más fuerte como la reina dragón, si no, las cosas podrían complicarse. Y conociendo mi suerte, sus pensamientos vagaron unos segundos más hasta que el sonido de pasos lo hizo volver. La recepcionista se acercó de nuevo, sosteniendo una pequeña tableta. Disculpe la espera, dijo amablemente. Pero, solo tenemos 2 habitaciones disponibles. Thor sonrió levemente. Está bien. Mi prometida y yo podemos quedarnos en una habitación, y mi hermana con su amiga en la otra. Mientras hablaba, un breve pensamiento cruzó por su mente. Si digo que Shiro también es mi prometida, sonará raro en este mundo, sobre todo con su aspecto. Lo último que necesito son problemas con las autoridades. La recepcionista notó la pausa momentánea en su expresión, pero no hizo ningún comentario. En cambio, señaló hacia el mostrador. Entonces, ¿procedemos con el check-in? Por supuesto, respondió Thor, poniéndose de pie y siguiéndola. El proceso de registro fue rápido. Rellenar los nombres, elegir el tipo de habitación y confirmar las fechas. La recepcionista le entregó 2 tarjetas de acceso con una sonrisa. Sus habitaciones están en el 4º piso, señor. Si necesita algo, mantas, toallas o indicaciones, no dude en llamar a recepción. Gracias, dijo Thor genuinamente agradecido. Se dirigió al ascensor, y las puertas se cerraron suavemente tras él. Mientras subía, una suave música navideña instrumental sonaba en el techo, integrándose con el suave zumbido del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, caminó por el pasillo, amortiguando el ruido de la alfombra. Dentro de su habitación, Thor dejó sus cosas, se quitó las botas y se dejó caer en la cama. El colchón era suave, mucho más cómodo de lo que esperaba. Miró al techo, sintiendo cómo el cansancio del día se instalaba. Mañana exploraré la ciudad y averiguaré exactamente dónde está la historia en este punto, después de eso, volveré a recoger a las chicas antes de que empiecen a preocuparse. Sus párpados se volvieron pesados y finalmente se permitió relajarse. Dormir solo es un rollo, murmuró en voz baja hacia la habitación vacía. Sin Shiro ni Astrid a quienes abrazar, será difícil dormir bien. En cuestión de momentos, la habitación silenciosa, el calor y la cama suave comenzaron a llevarlo a un descanso tranquilo y sin sueños. 42. Capítulo 43, el regreso del trueno. Capítulo 43, el regreso del trueno. Al despertar al día siguiente, Thor se desperezó perezosamente antes de acercarse a la ventana. Al correr las cortinas, la luz de la mañana inundó la ciudad, revelando una suave capa de nieve. Las calles estaban llenas de vida. Niños haciendo muñecos de nieve, gente riendo y villancicos cantando a lo lejos. El ambiente navideño llenaba cada rincón de la ciudad, resplandeciente de calidez y vida. Thor sonrió levemente mientras apoyaba una mano en el cristal y murmuró: ¿Navidad, eh? Hacía mucho que no veía algo así. Por un instante, le recordó el mundo que había dejado atrás, el anterior a su reencarnación. Respiró hondo y dijo con determinación:
Hoy traeré a las chicas aquí. Mientras espero a que se desarrolle la historia de este mundo, puedo mostrarles los alrededores y disfrutar de este momento de paz. Se apartó de la ventana y se dirigió al baño, quitándose la camisa al pasar. El agua tibia de la ducha le salpicó la piel, llenando el aire de vapor. Thor cerró los ojos, ladeó la cabeza bajo el chorro y suspiró satisfecho. Agua corriente, no tienes idea de cuánto te extrañé, dijo con una risita, recordando todas las veces que tuvo que sacar agua de los pozos en Berk. La tecnología a veces es una bendición. Tras un refrescante baño, Thor salió, secándose el pelo con una toalla. Se miró en el espejo y se ajustó el cuello con una sonrisa burlona. Demos una buena impresión. Astrid probablemente me mataría si apareciera con cara de vikingo salvaje. Se puso un abrigo largo y negro de invierno, unas botas de nieve resistentes y una bufanda al cuello. Una vez listo, desayunó rápidamente en el restaurante del hotel, café, huevos y tostadas, saboreando la calidez de la comida. No está mal, murmuró, pero aún así prefiero la comida de Astrid sin dudarlo. Tras terminar de comer, Thor se levantó, pagó y salió del hotel. El aire frío le golpeó la cara de inmediato, pero solo lo hizo sentir más vivo. Muy bien, dijo en voz baja, ajustándose la bufanda, es hora de ir a buscarlos. Al encontrar un callejón vacío, Thor miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Entonces, con un movimiento rápido, invocó su energía divina. Un trueno rugió en lo alto mientras un relámpago le recorrió el cuerpo. En un brillante destello de luz azul, se elevó hacia el cielo, desapareciendo en un rayo de electricidad que resonó entre las nubes. Mientras tanto, de vuelta en el barco, Astrid paseaba de un lado a otro de la cubierta. Tenía los brazos cruzados y la expresión tensa. No podía dejar de mirar hacia el horizonte, donde una espesa niebla se extendía perezosamente sobre el océano. Ya ha pasado otro día, dijo con la voz entrecortada por la preocupación. Aún no ha vuelto. ¿No deberíamos ir a buscarlo? Moana, sentada cerca del timón con Shiro en brazos, levantó la vista con calma. Su mirada se suavizó, pero también había un rastro de preocupación. Tranquila, Astrid, dijo con dulzura. Volverá. Si nos vamos de aquí, podríamos perdernos y Thor podría perder la pista de la ubicación del barco. Astrid se detuvo, mordiéndose el labio mientras pensaba en ello. Odiaba esperar, iba en contra de cada fibra de su espíritu guerrero, pero la lógica de Moana era acertada. Suspiró y se frotó la sien. De acuerdo, esperaremos una hora más. Pero si no ha vuelto para entonces, iremos tras él. Pase lo que pase. Moana asintió con una leve sonrisa. Me parece justo. Shiro ladeó la cabeza, agarrando la manga de Moana. Nissan volverá, dijo en voz baja, con una voz llena de fe. Antes de que Moana pudiera responder, el mar en calma tembló repentinamente al oírse un estruendo ensordecedor. Un rayo azul atravesó el cielo, seguido del familiar rugido del trueno. El viento aulló y las velas se agitaron violentamente. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par. Ese sonido. En un instante, un enorme rayo cayó sobre la cubierta, cegándolos a todos por una fracción de segundo. Cuando la luz se desvaneció, Thor permaneció allí, con la electricidad aún crepitando alrededor de su armadura. Sus ojos recorrieron la cubierta, justo a tiempo para ver a las tres chicas corriendo hacia él. Antes de que pudiera hablar, se lanzaron a sus brazos, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que casi lo desequilibra. Por unos segundos, Thor se quedó inmóvil, sorprendido por la repentina oleada de emoción. Luego sonrió suavemente y rodeó a Astrid con un brazo y a Moana con el otro, mientras Shiro se aferraba a su cintura. Al principio no dijo nada, simplemente dejó que lo abrazaran. Podía sentir su preocupación, su alivio y su calidez a la vez. La tormenta en sus corazones finalmente se calmaba. Después de un rato, Astrid se apartó un poco y lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Idiota, susurró, dándole un ligero puñetazo en el pecho. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Thor rió entre dientes y le acarició la espalda. Sí, me lo imaginé cuando los tres me taclearon así. Moana soltó una risa nerviosa, echándose el pelo detrás de la oreja. Pensábamos que había pasado algo. Has estado ausente tanto tiempo. Lo sé, dijo Thor, sin dejar de sonreír. Pero ya está todo bien. Estoy bien, y encontré un lugar donde quedarnos. Un lugar seguro, cómodo y cerca de todo lo que podamos necesitar. Astrid exhaló, visiblemente más tranquila. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos allá. Cuando lleguemos, podemos planear qué hacer. Moana y Shiro asintieron.
Sí, dijo Moana, podremos pensar con más claridad cuando estemos fuera del mar. Thor asintió, observando el vasto océano que los rodeaba. Muy bien, dijo, con un tono serio, vámonos. Se dirigió a la proa del barco, con una presencia imponente mientras preparaba la embarcación para la partida. Pero muy lejos, en un lugar donde no llegaba la luz, en un reino de oscuridad infinita, algo siniestro se agitaba. Una figura se alzaba rodeada de niebla negra, con una voz fría y venenosa. Con este poder, siseó, sosteniendo un fragmento que brillaba tenuemente con luz divina, nadie me detendrá esta vez. Cuando destruya a los guardianes, arrastraré este mundo a la oscuridad eterna. Y entonces, tendré la fuerza suficiente para abandonar este mundo y buscar más poder divino. Los ojos de la sombra brillaron como estrellas moribundas mientras aferraba con más fuerza el fragmento. Pronto, hasta los dioses temblarán ante mí, dijo Breu, y su risa resonó en el vacío. 43. Capítulo 44. Finalmente llegando a la ciudad. Capítulo 44. Finalmente llegando a la ciudad. El viaje había sido largo y lleno de anticipación, pero el momento había llegado. El grupo finalmente se acercaba al misterioso mundo moderno oculto tras la niebla. Thor, erguido con su habitual seguridad, se giró hacia las chicas, Astrid, Moana y Shiro, quienes lo observaban atentamente con expresiones que mezclaban emoción e incertidumbre. Thor luego mira a las chicas y dice: bueno, ya que vamos a este lugar, primero quiero contarles algunas cosas sobre este lugar y cómo funciona todo allí. ¿Entendido? Astrid, siempre dispuesta a preguntar, responde inmediatamente. ¿Entonces es muy diferente de Berk? Thor asiente, su voz firme y tranquilizadora. Mucho más, el lugar es bastante fresco y seguro. Les hizo un gesto para que se sentaran más cerca en la cubierta del barco, y se reunieron a su alrededor. Thor se sentó con ellos y comenzó a explicarles cómo funciona el mundo moderno, qué hacer y qué no hacer. Habló con paciencia, detallando las reglas de esta extraña tierra. Autos que pasaban a toda velocidad por carreteras pavimentadas, edificios altos que llegaban hasta las nubes, luces eléctricas que brillaban sin fuego y la importancia de integrarse. Después de una hora de explicarlo todo, Thor los miró y preguntó: ¿lograste entender todo? Astrid, procesándolo todo, dice: bueno, lo entiendo. Entonces, dices que aquí hay gente normal y que no podemos tener ningún comportamiento que no parezca normal. Por ejemplo, no puedes usar tus poderes, Moana no puede hablar con el océano y Shiro no puede convertirse en dragón delante de ellos. Moana, inclinando la cabeza con curiosidad, pregunta: ¿por qué tenemos que hacer esto? Thor lo explica con detalle. Aunque hay seres poderosos en ese lugar, debido a las características de estos seres, que no se pueden ver o solo los niños pueden ver, la gente cree que los dragones y las personas con poderes no existen. Así que, si nos ven, causará un gran lío. Astrid mira hacia el horizonte donde Tormenta estaba posada cerca. Así que tenemos que dejar a Tormenta en el barco, sí. Al fin y al cabo, no podemos andar por ahí con un dragón gigante. Thor responde suavemente. Pero puede quedarse vigilando el barco mientras estemos allí. Al fin y al cabo, tampoco podemos tomar el barco. Y, Astrid, si la echas de menos, pídele a Shiro y a mí que te llevemos a verla. Con un suave suspiro, Astrid se despide de Tormenta, acariciando las escamas del dragón y susurrando promesas de un pronto regreso. Thor observa un momento antes de volverse hacia Moana. Entonces, ¿dónde está ella? Moana ve al gallo, que intentaba picotear un cuchillo con su habitual caótica actitud, y lo recoge, intentando suicidarse. Thor ríe levemente. Bueno, entonces vámonos. Para prepararse para el vuelo, Thor besa la frente de Shiro y dice: Shiro, necesito que lleves a Moana. ¿De acuerdo? Shiro sonríe cálidamente y dice: está bien, Nissan. No hay problema. Thor los mira y pregunta: ¿están listos? Entonces, vámonos. Con un movimiento fluido, Thor alza a Astrid en sus brazos como una princesa. Shiro se transforma en furia luminosa, sus escamas brillan con una luz etérea. Moana, que veía de cerca la forma de dragón de Shiro por primera vez, dice con asombro: Shiro, eres tan hermosa. Luego se sube a Shiro, sujetando firmemente a Ei. Thor mira a Moana y dice: es mejor que te agarres fuerte. Cuando empecemos a volar, podrías caerte. Moana entonces agarra a Shiro con más fuerza. Con un poderoso aleteo, Thor y Shiro se elevan hacia el cielo con un fuerte estruendo. El viento los azotaba mientras se elevaban, dejando atrás el océano. Tras unos minutos de vuelo, finalmente llegan. Thor y Shiro aterrizan rápidamente en un tejado y Shiro recupera su forma humana.
Desde su posición privilegiada, Thor muestra la ciudad abajo, nevando suavemente, con adornos navideños por todas partes y gente yendo de un lado a otro en coche o caminando, y los niños jugando en las plazas haciendo muñecos de nieve. Las luces centelleaban como estrellas caídas a la tierra, y el aire se impregnaba del aroma a pino y nieve fresca. Thor mira y dice: «Entonces, ¿qué pensaste de este mundo?» Astrid, todavía en sus brazos pero ahora de pie junto a él, dice: «Cuando dijiste que detrás de la niebla había un mundo diferente, sabía que no sería como Berk, pero no pensé que sería tan diferente». Moana dice sonriendo: «Pero es genial descubrir cosas nuevas que nunca había visto antes». Thor mirándolos dice: «Bueno, vamos al lugar que encontré para quedarnos». Luego bajan del edificio caminando por la calle. Astrid sujeta el brazo de Thor. Astrid, mirando a la gente que pasa, dice: «Por eso trajiste ropa para Moana, Shiro y para mí. Nuestra ropa habitual es muy diferente a la de la gente de aquí». Moana y Shiro también observaban con curiosidad las cosas que nunca habían visto. En ese momento, Jack Frost pasó volando junto a ellos. Astrid miró a Thor y le preguntó: «¿Quién es él?» Moana y Shiro también lo miran con curiosidad. Thor dice: «¿Conoces a los seres que mencioné y que la gente normal no puede ver y por eso no cree en poderes ni dragones? Este es uno de ellos. Representa el frío del invierno, así que tiene el poder de controlar el hielo». «Genial, ¿verdad?» Astrid en guardia: «¿Es un enemigo?» Thor sonríe y dice: «No, él es una de las personas más agradables con las que vale la pena ser amigo». Thor dice mientras piensa en cómo Jack terminó así, porque murió para salvar a su hermana pequeña. Thor dice: «Bueno, pero vayamos al hotel. Aún habrá tiempo de sobra para conocerlos». Thor luego comienza a caminar hacia el hotel con las chicas, la nieve cruje suavemente bajo sus pies mientras entran juntas en este maravilloso nuevo mundo. 44. Capítulo 46, un plan, un descanso. Capítulo 46, un plan, un descanso. El grupo finalmente llegó al hotel tras un largo día de viaje y exploración. La cálida luz del vestíbulo les dio la bienvenida al entrar, impregnada del tenue aroma del océano aún en sus ropas. Thor abrió el camino, sosteniendo firmemente a la pequeña Shiro en sus fuertes brazos, mientras Astrid, Moana y las demás los seguían de cerca. Subieron a la habitación de Thor en uno de los pisos superiores. La suave alfombra amortiguaba sus pasos en el silencioso pasillo. Una vez dentro de la espaciosa habitación, Thor cerró la puerta con cuidado. El espacio se sentía acogedor y sugerente. Una cama grande dominaba el centro, almohadas suaves ordenadamente colocadas, una gran ventana que ofrecía una vista de las luces de la ciudad centelleando en la noche y un televisor moderno colgado en la pared. Todos parecieron relajarse un poco a medida que la tensión del día comenzaba a disminuir. Se acercaron a la cama y se sentaron juntos. Thor en el centro, con Shiro aún acurrucado contra su pecho, Astrid a un lado y Moana al otro. El colchón se hundió ligeramente bajo el peso combinado, creando un círculo cómodo e íntimo. Astrid fue la primera en romper el cómodo silencio, con su voz tranquila pero curiosa mientras miraba a Thor. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es nuestro plan?» Thor, todavía sosteniendo suavemente a Shiro con un brazo, la miró fijamente y respondió sin dudar. «Bueno, nuestro plan es buscar fragmentos del corazón de los dioses en este lugar. Y después de encontrarlos, o confirmar que no hay absolutamente nada aquí, nos dirigiremos directamente al siguiente lugar para encontrar a Maui y entregarle el corazón a Tefiti». El rostro de Moana se iluminó con genuina gratitud. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos oscuros brillaban a la cálida luz de la lámpara. «Gracias de nuevo por la ayuda, chicos. Sé que les estoy causando muchos problemas». Astrid inmediatamente negó con la cabeza y una sonrisa cálida y tranquilizadora se extendió por su rostro. «No hay de qué preocuparse. No le vemos ningún inconveniente». Thor rió suavemente, con un sonido bajo y cariñoso. Levantó un poco a Shiro en sus brazos antes de volver a hablar con sinceridad. «En realidad, soy yo quien debería agradecerte. Gracias a tu ayuda podemos navegar tranquilamente por estas aguas sin preocupaciones constantes. Y además, estoy en un barco rodeado de chicas hermosas. ¿Qué más podría pedir un hombre?». Las palabras flotaron en el aire por un instante, ligeras y juguetonas. Las mejillas de Moana se sonrojaron levemente y Astrid soltó una risa silenciosa. Ambas intercambiaron miradas rápidas antes de sonreír ampliamente, visiblemente conmovidas y divertidas por el cumplido. El ambiente en la habitación se volvió aún más cálido, olvidando por un momento la fatiga anterior.
La expresión de Thor se volvió más centrada a medida que continuaba y su voz adquirió un tono decidido. Bueno, ahora tenemos que hacer una cosa. Para encontrar este fragmento, debemos buscar a los guardianes de este mundo, porque si alguien aquí sabe algo, aunque sea la más mínima pista, probablemente sean ellos. Astrid asintió lentamente. Su mente aguda ya estaba uniendo las piezas. Tienes razón. Aunque desconozcan la leyenda completa, este fragmento debe otorgar algún poder extraordinario. Y si alguien más lo hubiera conseguido antes que nosotros, casi seguro que habría causado estragos en algún momento. Quienes viven en este mundo podrían haber oído rumores o notado sucesos extraños. Moana inclinó la cabeza y frunció ligeramente el ceño mientras pensaba. Parece un buen plan, pero ¿cómo vamos a encontrar a este guardián en un mundo tan grande? Ni siquiera sabemos dónde vive ni por dónde empezar a buscar. En ese preciso instante, la mirada de Thor se desvió hacia el gran ventanal. Afuera, en el fresco aire nocturno, divisó una figura familiar. Jack Frost, deslizándose con gracia en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de escarcha como polvo brillante. Thor observó al niño durante unos segundos, con la mente funcionando a toda velocidad. Pensó, probablemente los guardianes recluten a Jack hoy. Así que solo tenemos que seguirlos cuando vengan a recogerlo y tener una conversación como Dios manda. Shiro, acurrucada cómodamente en el abrazo de Thor, notó la mirada distante en sus ojos. Levantó su pequeño rostro hacia él, con voz suave y curiosa. ¿Qué pasa, Nissan? ¿Estás pensando? Thor parpadeó, volviendo al presente. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente, permaneciendo sus labios allí solo un instante. No es nada. Se me ocurrió una solución. Podemos seguir al chico de hielo. Seguro que sabe dónde viven los demás. Los ojos de Astrid se iluminaron con aprobación. Sí, es buena idea. Si alguien aquí sabe dónde vive la gente con poderes, son otras personas con poderes. Moana asintió con entusiasmo, añadiendo sus propios pensamientos. Bueno, es cierto. Si alguien sabe algo o tiene la posibilidad de saberlo, son ellos. Porque en este mundo la gente común ya no cree en nada misterioso. Thor volvió su atención a la ventana. Abajo, en las calles, grupos de personas pasaban bajo la luz de las farolas, riendo y hablando por teléfono, completamente ajenos a los seres mágicos que compartían su ciudad. Hablaba en voz baja, casi para sí mismo. Bueno, si te paras a pensarlo, es bastante triste. Nunca sabrán lo hermoso que es este mundo. Dejó escapar un suspiro lento y pensativo antes de continuar. Pero además, como compensación, nunca sabrán lo peligroso que puede ser este mundo. Astrid consideró sus palabras por un momento y luego respondió en un tono mesurado. Bueno, es un trato justo. Pierden la oportunidad de ver la magia, el encanto, la maravilla, pero a cambio pierden el miedo y el dolor de verla y la destrucción que puede causar. De repente, Moana juntó las manos y el sonido agudo atravesó el estado de ánimo más pesado como la luz del sol atravesando las nubes. Basta de palabras tristes. Se volvió hacia Thor con una sonrisa brillante y contagiosa. Dijiste que este mundo era increíble, así que muéstranos cómo es. Thor sonrió, claramente aliviado por el cambio de tono. Bueno, ya es de noche, así que cosas como los parques de atracciones las dejaremos para mañana por la mañana, cuando todo esté brillante y animado. Pero todavía hay algo que puedo enseñarte ahora mismo. Espera un poco. Sin decir otra palabra, se levantó de la cama, todavía cargando a Shiro, y salió apresuradamente de la habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Astrid lo vio irse, con una sonrisa cariñosa en los labios. Se giró hacia Moana, con voz más suave. Muchas gracias por tu ayuda. Moana parpadeó, genuinamente desconcertada. ¿Qué? ¿De qué ayuda estás hablando? La sonrisa de Astrid se hizo más cálida mientras explicaba. Sabes, Thor y yo somos vikingos. Crecimos en un lugar lleno de luchas, dificultades y peligro constante. Por eso, terminamos pensando demasiado en el lado triste y realista de las cosas, siempre preparándonos para lo peor. Tener a alguien como tú, que por naturaleza se centra en las cosas alegres y brillantes de la vida, ayuda mucho. Más de lo que probablemente te imaginas. La expresión de Moana se suavizó, conmovida por la honestidad en las palabras de Astrid. Pensé que era demasiado pesado, porque ustedes son súper serios la mayor parte del tiempo. Así que pensé que tenía que intentar ser igual. Astrid meneó la cabeza suavemente. No es necesario. Ya hay demasiada gente seria en esta nave.
Aunque Thor tiene su lado divertido y juguetón, la mayor parte del tiempo, para protegernos, tiene que estar serio, siempre alerta y completamente concentrado. Así que tener a alguien como tú a nuestro lado es algo feliz. Algo que realmente necesitamos. La sonrisa de Moana regresó, más amplia y genuina que antes. Entonces gracias. Me alegra mucho oír eso. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Thor entró de nuevo, con los brazos cargados de tesoros. Miren chicos lo que traje. Con un gesto dramático, vació su botín sobre la cama. Docenas de barras de chocolate con envoltorios brillantes, bombones de colores, ricas trufas espolvoreadas con cacao, bolsas de snacks salados, gomitas y todo tipo de dulces imaginables. La cama pronto se cubrió de un tentador arcoíris azucarado. Astrid se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos por la curiosidad. ¿Qué es esto? Thor sonrió orgulloso. Esto es lo mejor del mundo. Pruébalo y lo verás. Astrid seleccionó una elegante barra de chocolate con leche, dándole vueltas en sus manos antes de desenvolver con cuidado un extremo. Déjeme ver. Dio un pequeño mordisco. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par y brillaron de alegría. Esto es demasiado bueno. Todavía sonriendo, rompió un trozo y se lo ofreció a Moana. Prueba un trozo. Te va a encantar. Moana aceptó con entusiasmo, metiéndose el chocolate en la boca. Su rostro se transformó de pura alegría. Esto está buenísimo. Nunca había comido nada igual. Thor se rió alegremente. Bueno, hay más de dónde vino eso. Se acercó al televisor, tomó el control remoto y lo encendió. Pronto, imágenes coloridas llenaron la pantalla mientras seleccionaba una película. Astrid y Moana miraron las figuras en movimiento dentro de la caja brillante, completamente fascinadas. ¿Qué es esto? Thor explicó pacientemente. Bueno, piénsalo como un libro que muestra imágenes de historias que ya sucedieron en el pasado, casi como ver cómo los recuerdos cobran vida. La boca de Astrid se abrió ligeramente por la sorpresa. Asombroso. Thor se giró hacia Shiro, todavía sentado cerca de él. Shiro, ponos una película de aventuras para ver. Shiro asintió alegremente. Está bien, Nissan. Una película de aventuras. Astrid frunció el ceño, repentinamente confundida. Espera, ¿cómo sabe Shiro usar esto? Estuvo con nosotros en el barco todo el tiempo. Thor sonrió misteriosamente. Bueno, todo lo que aprendo gracias a nuestro contrato, Shiro también lo aprende porque yo le transmito ese conocimiento directamente a ella. Moana se cruzó de brazos e hizo pucheros juguetonamente. Eso es una gran trampa. Thor estalló en carcajadas y el sonido llenó la habitación de calidez. Bueno, vamos a ver películas y comer algo, porque mañana tenemos trabajo que hacer, ¿no? Astrid le devolvió la sonrisa, asintiendo. Sí, mañana tenemos trabajo que hacer. Y así se acomodaron. Uno a uno se recostaron contra las suaves almohadas, relajándose en la cómoda cama. El resplandor del televisor bañó la habitación con colores cambiantes mientras la película de aventuras comenzaba a proyectarse. Bolsas de bocadillos se repartían, con los envoltorios crujiendo suavemente. Risas y comentarios en voz baja llenaban el aire entre bocados de chocolate y puñados de palomitas. Durante unas preciosas horas, el peso de su búsqueda se sintió lejano. Eran simplemente amigos compartiendo comida, historias en la pantalla y la simple alegría de estar juntos en una tranquila habitación de hotel bajo las estrellas.